Keiru era un niño feo y pobre que fue acosado por sus padres desde joven por ser el serafín delfín, y su papá odiaba haberle dado vida a un demonio. El abuso solo empeoró con los años hasta que un día su padre estaba listo para enviarlo a otro mundo, pero Keiru comenzó a huir hasta que terminó afuera. Sin embargo, lo único que vio afuera fueron los cuerpos sin vida de sus amigos, e incluso cuando su padre lo apuñaló por la espalda, logró sobrevivir y se escapó de casa. El único lugar que le daría refugio era el orfanato sospechoso en el barrio bajo, donde Mika intentó presentarse. Sin embargo, Keiru había visto demasiado abuso en su vida, revelando que su propia madre se transportó a otro mundo porque tenía al peor hijo posible. Aún así, Mika extendió su mano diciendo que se convertiría en su nueva familia. Pero aunque disfrutó su corta vida con ellos, un virus mortal mató a todos los que tenían 13 años o más, y Kamion-kun estaba disfrutando enviando a todos a otro mundo. Pero Avion-kun quería un poco de acción. Cuando los vampiros comenzaron a invadir la ciudad, Keiru y su nueva familia intentaron escabullirse por las calles y finalmente lograron regresar a su orfanato, donde encontraron que su cuidador había alcanzado el nirvana. Desde todos lados los vampiros los rodearon, y Voldemort los llevó en un camión para criarlos como ganado, donde crecieron en una granja durante 4 años para cosechar su sangre. Sin embargo, Keiru estaba harto de vivir una vida miserable, destinada a convertirse en comida de alguien. Pero mientras gritaba esas palabras, vio a los vampiros pisoteando a 2 niños pequeños en el suelo. Así que corrió para obligarlos a disculparse, pero el vampiro lo levantó, e incluso cuando Mika intentó disculparse en su nombre, el vampiro amenazó con tirarlo por el acantilado mientras intentaba apuñalar su corazón. Justo entonces apareció Lord Ferid desde las escaleras, así que su secuaz arrojó a Keiru al suelo. Mika siempre había sido el hijo favorito de Ferid, y cuando invitó a Mika a ir a su mansión para extraerle sangre, Mika aceptó e impidió que Keiru le gritara. Esa tarde vio cómo todos ellos comían curry, pero como rara vez disfrutaban comer algo que no fueran insectos, Keiru sabía que Mika sacrificó mucha de su sangre para alimentarlos. La chica les dijo que agradecieran a Mika cuando volviera, así que Keiru se quedó despierto toda la noche esperándolo. Pero cuando finalmente llegó, Keiru se preguntó qué había sacrificado por su comida, diciendo que ofrecería su sangre la próxima vez. Sin embargo, Mika le dijo que nadie querría la sangre de un perdedor feo, asqueroso, no amado y sombrío. Emotional, damn it. Además, Mika reveló su verdadero motivo para ir a la mansión y le mostró la pistola PG Valorant que obtuvo de la mansión de Ferid junto con un mapa de cómo escaparán de esta granja. Akane vio que estaban hablando y cuando Kiryu vio al amor de su vida, supo que necesitaba protegerla, por lo que aceptó el plan de escape de Mika. Mika le dijo que despertara a todos porque finalmente están diciendo adiós a este mundo, y durante toda la noche empezaron a moverse por la granja. Durante horas siguieron viajando por toda la ciudad e incluso se escondieron en los callejones para que los guardias no pudieran verlos. Sin embargo, Voldemort con nariz quería echar un segundo vistazo, pero ya se habían escondido bajo la alcantarilla. Finalmente lograron llegar a la salida, pero tan pronto como llegaron, apareció Lord Ferid sorprendiéndolos en el lugar. Todo este tiempo él había estado atrayéndolos para jugar su juego, y había plantado ese mapa a propósito para darles esperanza antes de dejarlos en la desesperación, porque frente a sus ojos comenzó a chupar la sangre de una de las chicas, pero arrojó su cuerpo cuando estaba sin vida. La ira de Keiru creció hasta que disparó su arma, pero Ferid desapareció detrás de él y le dijo que, dado que eran tan inteligentes, les dejaría saber la verdad. La salida detrás de él les permitiría alcanzar su libertad, pero primero tenían que pasar de alguna manera a través de él. Así que Keiru disparó su pistola para ganar algo de tiempo para que pudieran correr, pero Ferid pasó corriendo junto a él, agarró a uno de los niños y eliminó a ella en ese instante. Ante sus ojos comenzó a acabar con cada uno de ellos, y con Akane, siendo la última que quedaba, la cortó. Mika le dijo que nunca olvidara que eran familia, agarrando el arma y corriendo hacia Ferid, pero al esquivar el primer ataque, Ferid le cortó el pecho y le quitó el arma. Sin embargo, Keiru corrió con la pistola y le disparó en la cabeza, eliminándolo instantáneamente. Viendo a la única persona que le dio esperanza en su vida a punto de fallecer, Keiru prometió llevarlo fuera de aquí, pero Mika le suplicó que no dejara que sus muertes fueran en vano y lo empujó, gritándole que ya se escapara. Keiru lloró mientras corría, y mientras seguía corriendo por el pasillo, gritó a todo pulmón hasta que comenzó a resbalar por la nieve. Después de caer 100 metros, vio el mundo exterior otra vez, pero 3 hombres lo esperaban como se había profetizado, diciendo que él iba a ser su arma de destrucción contra los vampiros. Pero en lugar de decir algo, Keiru abrazó al hombre, diciendo que eliminará a todos los vampiros, incluso si eso significa entregar su vida. Después de algunos años, Keiru se había convertido en un cazador de vampiros, y mientras patrullaba la calle desierta, 2 cazadores aparecieron frente a él, esquivando por poco el ataque de un monstruo.
Cuando le dijeron a Keiru que huyera, él les respondió que su destino era eliminar monstruos y vampiros, y mientras desenvainaba su espada, comenzó a cargar hacia él. Mientras cortaba las garras del monstruo, esquivó otra y comenzó a cortarlo en pedazos, eliminándolo en ese instante. Pero al día siguiente, Keiru fue sentenciado a 8 agotadoras horas de escuela, por haber violado la regulación del departamento de cazadores al atacar al monstruo por su cuenta. Cuando el maestro amenazó con suspenderlo por no prestar atención en clase, Keiru le dijo que con gusto se suspendería a sí mismo. Después de todo, su único deseo era cazar y matar vampiros, y una suspensión de la escuela le daría todo el tiempo que deseaba. Sin embargo, una chica lo tocó y se presentó como Shanoa y dijo que era una oficial de vigilancia del ejército que había sido asignada para monitorear sus movimientos. Con Keiru luciendo confundido, ella amenazó con pedir una suspensión extendida si él no prestaba atención en clase. Sin embargo, para cuando él se relajó, ella le dijo que su suspensión solo terminaría después de que hiciera un nuevo amigo. Hace 4 años, después de que Keiru escapara de la antigua ciudad vampírica y se encontrara con los 3 desconocidos, el líder se presentó como Guren. Le dijo que era el jefe del ejército demoníaco, que perseguía y eliminaba a los vampiros alrededor del mundo. Dijo que quedaban pocos sobrevivientes, así que le pidió a Keiru que se uniera a su ejército y prometió entrenarlo para aniquilar a los vampiros. De vuelta en el presente, Keiru recordó que Guren lo había abandonado desde que se unió al ejército y se había negado a enlistarlo en la casa de vampiros. Pero cuando terminó la clase, Shinoa sugirió que hiciera nuevos amigos para que se levantara su suspensión, pero él le dijo que se fuera al diablo y se llamó a sí mismo un llanero solitario. Sin embargo, cuando ella intentó persuadirlo, él la agarró y le pidió que convenciera a Guren en su nombre, para que lo enlistaran en la unidad de exterminio de vampiros. Pero ella le mostró una nota de Guren, quien dijo que solo sería aceptado en la unidad después de hacer un nuevo amigo. Enojado por las palabras, tiró el papel a un lado y salió de la clase. Dentro del vestuario, cuando Keiru estaba a punto de irse, vio a un chico, Yoichi, que estaba siendo acosado por un tipo feo y estúpido llamado Yamanaka. Con la esperanza de rescatarlo, decidió enfrentar a los matones y les dijo que se fueran. Sin embargo, cuando Shinoa le dijo que atacarlos conduciría a otra suspensión, aprovecharon la oportunidad y lo dejaron inconsciente. Esa tarde, mientras regresaban de la escuela, Keiru le preguntó a Yoichi por qué lo estaban golpeando, así que el niño tonto le dijo que le había pedido a Yamanaka un lugar en el ejército de demonios después de fallar su examen de ingreso. Pero Yoichi le dijo que esperaba vengar la muerte de su hermana, quien había sido asesinada ante sus ojos por un vampiro. Sin embargo, Keiru pensó que seguía siendo un perdedor inútil. Pero cuando comenzó a irse, una explosión sacudió un edificio cercano y el sistema alertó a los estudiantes que un vampiro había escapado de la instalación. Dándose cuenta de que era su oportunidad de alcanzar la gloria, Keiru le dijo a Yoichi y Shinoa que acabaría con el vampiro y se apresuró inmediatamente. Después de abrirse paso entre la multitud, subió rápidamente al edificio y recuperó sus armas de su casillero. Dentro de un aula, encontró a un vampiro que estaba a punto de terminar con una chica y descubrió que Yamanaka se había orinado en los pantalones. Decidido a matarla, sacó su espada y comenzó a cargar hacia ella, pero ella esquivó su tajo y después de un giro se lanzó hacia él. Pero él esquivó y fue pateado a un lado antes de evadir su golpe y dar un salto mortal al otro lado de la habitación. Mientras ella esquivaba otro golpe, él rápidamente le cortó el brazo, pero ella lo recuperó de inmediato. Al darse cuenta de que la chica seguía viva, Keiru le dijo a Yamanaka que la llevara a un lugar seguro, pero el perdedor era demasiado cobarde para hacer algo. La vampira volvió a unir su brazo y tiró de una barra de hierro mientras amenazaba con drenar toda la salsa de tomate del cuerpo de Keiru. Justo cuando empezó a golpearlo de nuevo, él la bloqueó con una habilidad elegante, pero ella saltó sobre él y descubrió que su espada la había cortado. Después de sanar, ella corrió hacia él y casi rozó su cara, pero él cortó su protección especial. Al retroceder, él comenzó a disparar su pistola, pero ella lo esquivó y comenzó a sanar de nuevo. Le dijo que estaría acabado una vez que agotara la salsa de tomate de la chica, pero antes de que pudiera hacerlo, Yoichi la derribó al suelo. Sin embargo, cuando ella intentó matarlo, Keiru bloqueó sus garras, pero ella lo agarró del cuello y comenzó a empujarlo hacia afuera mientras caían por la ventana y bajaban por los árboles. Cuando ella descubrió que él la había empalado, le dijo que era inmortal y que no podía ser asesinada. Por suerte, Guren la apuñaló con su espada especial y desapareció ante sus ojos. Con Keiru en shock, Guren le dijo que solo podía matar vampiros con un arma demonio especial o con un hechizo poderoso, y le agradeció por defender a los estudiantes antes de su llegada. Sin embargo, a Keiru solo le interesaba unirse a su equipo, así que exigió un lugar abierto. Pero Guren le dijo que las reglas no cambiaban y que solo sería aceptado si hacía nuevos amigos. En ese momento, Yoichi parecía encantado de verlo vivo, pero al tropezar se topó con Keiru y lo dejó inconsciente. Shinoa le dijo a Guren que Yoichi era el nuevo amigo de Keiru y que tenía que cumplir su promesa de permitirle unirse a su equipo. Entonces, al día siguiente en el hospital, Shinoa le dijo a Yoichi que había sido aceptado en el ejército de la luna demoníaca, habiendo cumplido los requisitos, y dijo que a Yoichi se le permitiría acompañarlos aunque fuera un parásito inútil.
Unos días después, la chica a la que Kaoru había rescatado del vampiro le agradeció por su ayuda y decidió darle una carta. Antes de que pudiera abrirla, ella desapareció en el edificio, pero cuando Shinoa apareció ante él, escondió la carta de ella. Shinoa se preguntaba si él era virgen y le preguntó si conocía el proceso de desarrollo de la trama, pero a Kaoru solo le preocupaba eliminar vampiros. Entonces se preguntaba por qué todavía lo obligaban a asistir a la escuela después de ganar un lugar en el ejército demonio de la luna. Shinoa le dijo que no tenía respuesta a su pregunta, pero le dijo que su entrenamiento para convertirse en una unidad de exterminación había comenzado. Mientras ella le mostraba una llave extraña, un demonio poderoso emergió de ella. Shinoa le dijo que había hecho un contrato con el demonio, y al derrotarlo reveló su arma. Dijo que era miembro de la unidad de exterminio de vampiros y que la guadaña era su igualadora en las batallas contra los vampiros. Sin embargo, Kaoru pensó que esta era su oportunidad para cazar vampiros, así que amenazó con quitarle el arma, pero ella le dijo que era imposible usarla porque ya estaba asignada a ella. Decidido a pelear de todos modos, corrió hacia ella, pero ella bloqueó todos sus ataques con los suyos propios y lo hizo retroceder. En poco tiempo comenzaron a luchar de nuevo, y él esquivó su espada por poco antes de cortar las piedras. Después de que él evadiera otro tajo, Shinoa desató un demonio de su guadaña, y este lanzó a Kaoru contra la cerca, haciendo que perdiera toda su fuerza. Mientras Kaoru y Shinoa comenzaban a dirigirse a su próxima clase, Yoichi se apresuró hacia ellos, con los tontos matones viniendo tras él. Cuando Kaoru les preguntó si tenían la intención de patearle el trasero de nuevo, Yamanaka le dijo que se iban a disculpar por haberle golpeado hace unos días y esperaban convertirse en sus nuevos asistentes. Sin embargo, Kaoru pensó que estaban llenos de tonterías y se preguntó por qué tenían la intención de ser sus asistentes si él era demasiado inútil para su propio bien. Entonces Yamanaka les dijo que necesitaban la ayuda de Yoichi para rescatar al tercer miembro de su grupo tonto que había entrado en la cámara prohibida y nunca salió. Sin embargo, Shinoa les dijo a los tontos que la cámara prohibida era un lugar restringido y que serían ejecutados por el ejército si se descubría que se habían acercado a ella. Unas horas después, Kaoru le preguntó a Shinoa qué era la cámara prohibida, así que ella le dijo que era una sala secreta utilizada por el ejército para entrenar a los nuevos miembros de la unidad de exterminio de vampiros. Después de llegar a la cámara prohibida, ella le dijo que solo los miembros reconocidos de la unidad podían entrar, ya que cualquier otra persona sería poseída por un demonio. Cuando Yoichi se preguntó cómo rescatarían al último matón, Shinoa le dijo que el idiota no tenía esperanza y que debía haber sido poseído por un demonio que atacaría a todos a la vista. Sin embargo, Chiro estaba decidido a averiguarlo por sí mismo y les dijo que quiere el poder del demonio para poder vengarse de los vampiros. Después de decir esas palabras, comenzó a bajar corriendo las escaleras y saltó al suelo, cargando con su espada. Pero cuando el tipo bloqueó su golpe, lo empujó y casi lo alcanza con un tajo. Mientras Chiro intentaba atacar de nuevo, Shinoa lo detuvo con su guadaña. Ella le dijo que el hacha estaba poseída por un demonio y que tomaría control de su mente si la tocaba. Sin embargo, cuando Kaoru estaba decidido a tomarla, Shinoa le dijo que su corazón era débil y que el demonio usaría su deseo de venganza en su contra. Kaoru le dijo que él era un terco hijo de puta que nunca retrocedería ante un desafío. Entonces lanzó su espada y comenzó a cargar hacia el tipo, pero al golpear con su hacha, Chiro lo esquivó y lo pateó antes de atraparla. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que estaba de regreso en su vida anterior, y mientras sus amigos lo invitaban a cenar, se preguntaba qué demonios estaba pasando. Mika le preguntó cuándo planeaba empezar a eliminar a los vampiros, ya que siempre había jurado vengarse, pero Chiro pensó que estaba en un sueño loco. Mientras Mika lo sostenía, prometió otorgarle poderes para la venganza, y la oscuridad comenzó a abrumarlos en ese instante. Por suerte, Chiro disipó las sombras y le dijo a Mika que no sucumbiría al control del demonio. En ese momento, la casa comenzó a derrumbarse, y cuando Mika se transformó en demonio, las sombras llenaron la habitación. Cuando despertó, Shinoa le dijo que tenía suerte de estar vivo, ya que temía que quedara inconsciente para siempre. Con el demonio derrotado, Chiro se preguntó si podría quedarse con el hacha, pero Shinoa le dijo que solo Guren podía asignarle un arma. Sin embargo, dado que había demostrado sus habilidades resistiendo su control, ella le dijo que se le permitiría comenzar su entrenamiento dentro de la cámara prohibida. Mientras tanto, al otro lado del mundo, un monstruo estaba destruyendo la ciudad dañada mientras los humanos sobrevivientes corrían a un lugar seguro. Sin embargo, Mika se había convertido en vampiro y comenzó a acercarse al monstruo. Mientras las cuerdas mágicas ataban su mano, la cortó con su espada, matándola al instante. Con los humanos a salvo, otro grupo de vampiros apareció ante ellos y comenzó a predicar la misma estafa de criptomonedas de antes, ofreciendo protegerlos a cambio de su salsa de tomate. Cuando una niña se acercó a Mika, le ofreció su propia salsa en agradecimiento por salvarla. Sin embargo, cuando Mika la miró, recordó su propia historia. Hace unos pocos años, después de que Chiro escapara del castillo del señor Ferid, algunos vampiros llegaron al lugar, pero cuando uno intentó acabar con él, la reina Krul apareció dentro del castillo y les dijo que lo quería para ella misma.
Sin embargo, cuando Ferit se despertó, ella lo acusó de permitir que Chiru escapara y amenazó con destruir su imperio. Pero con Mika a punto de desmayarse, decidió convertirlo en uno de los suyos y lo besó con su salsa, convirtiéndolo en un muerto viviente. Al día siguiente en la escuela, un chico al azar se topó con Chiru y le golpeó la cara por parecer tan feo y repugnante. Pero esa noche, cuando Yoshi le preguntó si lo había atropellado un autobús, Chiru le dijo que se había golpeado la cara contra un poste de telégrafo. Cuando se encontraron con Shinoa, ella le preguntó si se había metido en otra pelea, pero él le dijo que lo había mordido un mosquito. Stop the cap. Entonces ella comenzó a guiarlos a su nuevo espacio de entrenamiento. Cuando llegaron, encontraron a algunos estudiantes dentro de la clase y descubrieron que Guren era su maestro. Al comenzar Guren a presentarlos, llamó a Yoshi un inútil descerebrado y dijo que Chiru era un cobarde estúpido que no podía matar una cucaracha. Sin embargo, Chiru estaba decidido a redimirse, así que les dijo a los estudiantes que él era el mejor luchador del mundo y que no le importaban un comino sus caras asquerosas. Les dijo que eran perdedores y que sería mejor que corrieran a casa con mamá, pero Guren le dio un puñetazo en la cabeza por el discurso estúpido y lo dirigió a un asiento. Sin embargo, Chiru descubrió que su asiento había sido ocupado y cuando amenazó con golpear al tipo, se dieron cuenta de que ya se habían cruzado antes. Pero cuando empezaron a intercambiar puñetazos, Guren los pateó contra la puerta. Al día siguiente, un nuevo instructor les dijo a los estudiantes que tenían que emparejarse para una prueba para demostrar su habilidad como equipo. Sin embargo, cuando Shinoa se emparejó con Yoshi, Chiru decidió emparejarse con su némesis, Kimizuki, y sin otros estudiantes disponibles, se unieron. Mientras los monstruos de marionetas comenzaban a emerger, Shinoa y Yoshi esquivaron un ataque. Chiru pensó que serían fáciles de destruir, por lo que Kimizuki sugirió eliminarlos de inmediato, pero mientras se alejaban corriendo, chocaron entre sí y se dieron cuenta de que todavía estaban atados. Sin embargo, cuando los títeres intentaron atacar de nuevo, de repente se congelaron y el instructor anunció que la hermana de Kimizuki estaba enferma en el hospital. Sin embargo, Kimizuki les dijo que simplemente era una pérdida de tiempo y sugirió que continuaran con su entrenamiento. Pero Chiru pensó que había perdido la cabeza y le dijo que abandonara el entrenamiento inmediatamente. Sin embargo, cuando Kimizuki se mantuvo decidido a continuar, Chiru le dio un puñetazo para hacerle entrar en razón y le dijo que cuidara de su hermana ya que era su única familia. Esa tarde en el hospital, el médico le dijo a Kimizuki que su hermana tuvo suerte de estar viva, ya que el virus había comenzado a consumirla. Sin embargo, Kimizuki creía que ella sobreviviría y prometió llevarla a un mejor hospital después de unirse al ejército de la luna demoníaca. Esa noche, cuando Kimizuki comenzó a decirle a Chiru que no tenía esperanzas de unirse al ejército de la luna demoníaca, Chiru le dijo que tuviera algo de fe y que trabajarían juntos para resolver las cosas. A medida que se decidieron a unirse al ejército demoníaco, decidieron hacer las paces entre ellos. La noche siguiente, cuando Guren salió de una reunión, Chiru intentó patearlo, pero él le atrapó la pierna y lo empujó. Cuando Chiru exigió su propia arma especial para cazar vampiros, Guren finalmente acordó darle un contrato. Emocionado por la noticia, Chiru prometió matar a todos los vampiros, pero Guren lo derribó por su ataque anterior. Cuando Chiru llegó a una instalación, se encontró con Shinoa, quien le dijo que Guren había aprobado su deseo de tener un arma demoníaca. Cuando Chiru pensó que solo lo estaban engañando, Shinoa le dijo que Guren siempre cumple su promesa. Al día siguiente en clase, el instructor comenzó a dar a los estudiantes los resultados de su examen, diciéndoles que su puntuación determinaría su rango cuando recibieran su arma especial. Sin embargo, cuando Chiru descubrió que había fallado como el inútil que era, trató de ocultar su resultado, pero Shinoa lo arrebató y él comenzó a perseguirla por la clase, con la esperanza de recuperarlo. Sin embargo, lo encontró con un grupo de estudiantes que descubrieron que él era realmente un fracaso vergonzoso, así que lo arrebató y le dijo a Shinoa que se mantuviera alejada de su negocio, diciéndole que solo necesitaba una espada para ser un gran héroe. Para cuando comenzó a discutir con Kimizuki sobre su puntuación, Guren entró en la clase. Después de verlo, Chiru empezó a exigir el arma que le habían prometido, pero Kimizuki lo empujó y exigió la suya. Sin embargo, Guren pensó que no podían controlar al demonio y sugirió que trabajaran en sus problemas de ira. Pero Chiru y Kimizuki comenzaron a discutir de nuevo y se silenciaron mutuamente con un golpe. Cuando Guren preguntó si alguno de los estudiantes podría resistir la tentación de un demonio, el instructor le dijo que Yoshi estaba demostrando ser el mejor de ellos, así que con la esperanza de verlo por sí mismo, Guren desenvainó su espada y aparecieron sombras espesas a su alrededor, pero cuando apuñaló el suelo, las sombras espesas se extendieron por toda la clase y las paredes mientras los estudiantes comenzaban a desmayarse. Después de descubrir que Yoshi no se inmutó, Guren guardó su espada y las sombras desaparecieron instantáneamente. Con ellos siendo los únicos estudiantes que quedaban en pie, Guren les dijo que se les permitiría formar un contrato con un demonio, pero cuando comenzaron a bajar las escaleras, el instructor le dijo a Guren que Yoshi era demasiado blando e inútil para dominar a un demonio. Sin embargo, Guren pensó que era inútil de todos modos, y le dijo que dominar a un demonio era su mejor esperanza de sobrevivir.
Cuando llegaron al subterráneo, Guren les dijo que las armas más poderosas del mundo estaban escondidas dentro de esta cámara, y que cada arma tenía su propio demonio. Dijo que los demonios tomarían control de sus cuerpos si no podían vencerlos, y los terminaría al instante. Decidido a demostrarse a sí mismo, Kairu sacó una espada y una luz comenzó a brillar a su alrededor. Cuando el demonio apareció ante sus ojos, ella le dijo que podía controlar su mente y hacerle ver lo que quisiera. Sin embargo, Kairu le dijo que se fuera al diablo y exigió el control sobre sus poderes. Cuando ella le preguntó por qué los deseaba, él le respondió que tenía la intención de vengar la muerte de Mika. Con la esperanza de usar su deseo en su contra, el demonio le dijo que se entregara a ella para que tuviera el control total sobre su mente. Cuando ella desapareció, sus amigos empezaron a rodearlo y lo acusaron de abandonarlos. Le dijeron que se entregara al demonio y le prometieron otorgarle todos los poderes del mundo. Sin embargo, Kairu podía ver más allá de sus tonterías y exigió tener sus poderes antes de gritar que los necesitaba para proteger a sus amigos. En un instante, estaba de vuelta en el mundo de los espíritus y el demonio apareció ante él. Ella le dijo que le gusta y que estaba dispuesta a darle sus poderes si él se mantenía decidido a matar vampiros. Sin embargo, le advirtió que tomaría control de su cuerpo si alguna vez no quería matar a un vampiro. Kairu pensó que esto era exactamente lo que deseaba, así que aceptó. Ella se presentó como Asuramaru y le dijo que la llamara cuando necesitara sus poderes, y Kairu se despertó en el mundo real. Cuando comenzó a presumir de haber derrotado al demonio, descubrió que Kimizuki había despachado a su propio demonio antes que él. Sin embargo, Yoichi aún estaba inconsciente. Dentro de su sueño, el demonio que había tomado la forma de su hermana le dijo que era demasiado débil e inútil para controlar sus poderes. Cuando Yoichi le dijo que tenía la intención de vengar su muerte, ella le dijo que era demasiado tonto para el trabajo y que nunca le daría control de sus poderes. Luego de decir estas palabras, ella metió su mano en su corazón y prometió tomar su venganza por él. En ese momento, Yoichi despertó y un viento partió la estatua delante de él. Guren le dijo a Kairu y Kimizuki que Yoichi no había logrado dominar a su demonio y que, dado que había tomado posesión de su cuerpo, necesitaban eliminarlo de inmediato. Mientras decía esto, Yoichi les lanzó una flecha, pero Guren no resultó herido. Entonces Yoichi saltó sobre una nueva estatua y lanzó más flechas a Kairu y Kimizuki, pero cuando el polvo se asentó, Kairu saltó lejos de una nueva flecha. Con Yoichi lanzando asaltos sin descanso, Kimizuki desenvainó sus espadas, y Kairu sacó su espada listo para atacar. Mientras comenzaban a correr hacia adelante, Kairu apareció detrás de él, listo para derribarlo. Pero cuando chocó con su espada, la apartó con la esperanza de que rompiera la conexión de Yoichi con el demonio. Pero Guren le dijo que el demonio estaba dentro de su cuerpo y Yoichi rápidamente lo derribó aprovechando su distracción. Cuando Kimizuki intentó acabar con él, Kairu le gritó que le perdonara la vida y dijo que había otra manera de ayudar a Yoichi a volver en sí. Kairu comenzó a gritarle a Yoichi y le dijo que tomara el control de su cuerpo, pero él le apuntó su flecha. Decidido a mostrar su confianza, Kairu tiró su espada, pero Shinoa y Kimizuki se apresuraron a protegerlo. Sin embargo, Yoichi disparó su flecha y, al fallar, recuperó la cordura y comenzó a correr hacia Kairu. Pero Guren le dio una patada a Kairu por tirar su arma y le dijo a Yoichi que dejara de ser un inútil y asqueroso débil. Cuando Kairu se despertó, Guren le dijo que olvidara a sus amigos del pasado y considerara a Kimizuki y Yoichi como su nueva familia. Mientras Guren comenzaba a irse, les dijo que los asignaría al frente de la guerra, ya que los vampiros estaban a punto de atacar una ciudad cercana. Al día siguiente, en un tren, Kairu le preguntó a Shinoa por qué siempre lo seguía como una acosadora obsesionada. Entonces ella le dijo que era su guía y que había sido asignada para vigilarlo. Pero Kairu pensó que ella era demasiado tonta para entender sus propias palabras y le dijo que estaba ansioso por empezar a matar vampiros. Al llegar, entraron en la instalación y descubrieron la ciudad destruida frente a ellos. Sin embargo, cuando vieron a Guren y una chica abajo, se apresuraron hacia ellos y encontraron a Yoichi y Kimizuki esperando. La chica, Mitsuba, estaba gritando a Guren por hacer a Shinoa la líder de su equipo, ya que pensaba que ella merecía más el papel. Después de ver a Shinoa, su ira creció y corrió hacia ella. Pero cuando Shinoa la llamó una niña gruñona e inútil, su ira aumentó nuevamente y convocó su espada lista para destruirla. Así que Shinoa invocó su guadaña, pero mientras chocaban armas, Guren los apartó y los detuvo diciéndoles que los encerraría en confinamiento solitario si continuaban comportándose como niños inútiles. Así que se disculparon y prometieron comportarse lo mejor posible. Después de unos minutos, Guren les dijo que iba en una dirección diferente y presentó a Mitsuba al equipo llamándola su nueva compañera. Les dijo que el ejército demoníaco siempre exploraba los territorios vampiros con un equipo de 5 soldados, ya que era la única forma de proteger al grupo. Les dijo que lucharan como un equipo y que era la única manera de sobrevivir sus batallas. Sin embargo, Kairu pensó que no necesitaba a ninguno de ellos para apoyarlo y le dijo a Shinoa que atacaría al primer vampiro que encontrara.
Cuando Mitsuba intentó patearlo, él atrapó su pie y se preguntó si ella había perdido la cabeza, pero ella le dijo que solo estaba comprobando sus reflejos para asegurarse de que no fuera un perdedor de lo peor. Guren les dijo que su misión era descubrir un asentamiento de vampiros y rescatar a los humanos que servían como su cena. Entonces el equipo salió, pero cuando llegaron al territorio vampiro, Mitsuba comenzó a predicar sobre monstruos y vampiros y gritó al equipo que estuvieran alerta para que no fueran aplastados por los enemigos. Al llegar al interior del territorio, una niña pequeña comenzó a correr de un monstruo. Cuando Kaoru intentó rescatarla, Mitsuba lo detuvo y le dijo que era una trampa de los vampiros. Pero cuando el monstruo empujó a la chica a un lado, Kaoru pensó que Mitsuba había perdido la cabeza y le dijo al equipo que se fuera al diablo. Ella lo atrapó y le dijo que su interferencia pondría en peligro al equipo, pero cuando la chica llegó a un acantilado y el monstruo intentó empujarla, Kaoru le dijo a Mitsuba que se fuera al diablo y se escapó. Sin embargo, ella corrió tras él con la esperanza de detenerlo. Cuando el monstruo empujaba a la chica hacia el borde, el autobús desapareció e intentó terminar con ella, pero Kaoru cortó sus garras y bloqueó otro ataque. Después de que él gritara a la chica que escapara, Mitsuba voló hacia el monstruo y cortó sus garras. Ante sus ojos, 3 vampiros comenzaron a volar hacia ellos. Entonces Mitsuba le dijo a Kaoru que los vampiros siempre usaban a un humano como cebo antes de atacar al ejército, y le dijo que se mantuviera alejado de ellos. En un instante, un vampiro golpeó la espada de Kaoru y continuó atacándolo mientras otro se unió, pero él logró repelerlos antes de ser cortado en la cara. Cuando cargaron de nuevo, Kaoru invocó a Asuramaru y desató densos vapores de su espada mientras misteriosas marcas comenzaban a aparecer por todo su cuerpo. Cuando el monstruo se lanzó hacia él, Kimizuki saltó delante y lo cortó con 2 tajos. Entonces Yoshi lanzó flechas a su cola, y cuando Mitsuba saltó alto, lo terminó con su espada. Cuando los vampiros se dieron cuenta de que eran de la unidad de exterminio, decidieron pedir refuerzos, pero Kaoru les lanzó un poderoso tajo y estaba decidido a detenerlos para que no se fueran. Sin embargo, Shinoa le dijo que tenían que retirarse ya que habían entrado demasiado en su territorio. Entonces él aceptó y observó cómo los vampiros desaparecían. Cuando regresaron a la instalación, Mitsuba empezó a gritarle a Kaoru por poner en peligro las vidas de todos. Él le dijo que lo sentía por dejar al equipo, pero que no se arrepentía de rescatar a la chica. Cuando la chica apareció ante él, le agradeció por salvarla, así que Mitsuba le dijo que no tuviera miedo y que el ejército la protegería. Al día siguiente, la chica les dijo que el asentamiento de vampiros estaba dentro de una vieja estación de tren, por lo que después de unas pocas horas el equipo partió. Pero a medida que se acercaban a su destino, Mitsuba les dijo que tendrían que huir si eran superados en número por los vampiros. Sin embargo, Kaoru pensó que su plan era una locura y le dijo que preferiría luchar hasta su último aliento. Al llegar a la estación, Mitsuba advirtió al equipo que tuvieran cuidado con los ataques del vampiro y le dijo a Kaoru que dejara de actuar como un idiota. Dentro de la estación encontraron a varios niños que se veían débiles y enfermos por haber perdido demasiado líquido corporal, pero mientras se dirigían por un túnel en busca de los vampiros, Kimizuki se preguntó por qué los adolescentes no escaparían ya que los vampiros estaban ausentes. Mitsuba le dijo que tenían miedo de ser comidos por los monstruos afuera, ya que los vampiros habían prometido mantenerlos a salvo. Cuando llegaron a un piso abandonado, vieron a un vampiro cruzando, así que Mitsuba invocó su arma y le dijo al equipo que lo aniquilaran. Kaoru se lanzó hacia adelante cargando con su espada y apuñaló al vampiro con un golpe. Al retirar su hoja, el vampiro desapareció en ese instante. Enojada por su acción, Mitsuba le gritó por ser imprudente e intentó golpearlo, pero él le sostuvo la mano y le dijo que había esperado su orden antes de dejar su posición. Con Mitsuba mirando asombrada, de repente la apartó y bloqueó la espada de un nuevo vampiro antes de patearlo hacia atrás. Mientras comenzaban a correr hacia el otro, Kaoru lo cortó con un solo tajo. Poco después, el equipo llegó a otra parte de la estación y observó cómo más vampiros aparecían frente a ellos. Con las armas listas, el equipo esperó el ataque de los vampiros, pero otros 3 vampiros rompieron el vidrio y capturaron a Mitsuba antes de que ella pudiera escapar. Cuando Mitsuba se dio cuenta de que les habían dado información falsa sobre los vampiros, el líder le dijo que habían amenazado con acabar con la familia de la chica si revelaba la verdad. Con el equipo muy superado en número, Mitsuba les dijo que huyeran, pero Kaoru le dijo que estaba decidido a luchar hasta su último aliento. Mientras se lanzaba hacia adelante, comenzó a chocar espadas con un vampiro mientras la flecha de Yoshi atravesaba al segundo. Mientras que Umizuki luchaba con uno, Kaoru empujó a otro, chocando con más espadas y soportando cortes. Por suerte, bloqueó una espada y pateó al vampiro, y mientras corría hacia el líder, lo partió de un solo golpe y rescató a Mitsuba. Con el equipo reunido, se prepararon para otra ronda de batalla. Esa noche, lograron rescatar a todos los niños y los llevaron a un nuevo campamento. Cuando la niña vio a Kaoru, se apresuró a él y se disculpó por haber engañado al equipo. Pero él le dijo que no se sintiera triste y le aseguró que había hecho lo correcto al elegir proteger a su familia.
Después de que él la despidió, Mitsuba apareció detrás de él e intentó agradecerle por salvarla, pero ella se alejó con arrogancia. Al día siguiente, Kimizuki intentó hacer arrancar un coche sin llave, y cuando terminó, Kaoru le dijo que quería probar el coche, pero Kimizuki le dijo que se fuera porque no sabía conducir. Sin embargo, cuando se unió al resto del equipo para el desayuno, Kaoru chocó contra un poste de luz y este cayó con un fuerte ruido. Unas pocas horas después, comenzaron a conducir hacia la siguiente instalación. Sin embargo, a medida que se acercaban, comenzaron a escuchar un ruido terrible desde el otro lado de la ciudad. Mitsuba le dijo al equipo que provenía de su destino y les advirtió que tuvieran cuidado con los ataques enemigos. A medida que se acercaban a su destino, vieron un vampiro frente a ellos, y cuando Kaoru descubrió que era un vampiro de alto rango, le dijo a Kimizuki que lo derribara. Pero cuando saltaron del vehículo, el vampiro lo detuvo y lo lanzó hacia ellos, haciéndolo explotar en pedazos. Yoshi lanzó flechas hacia él, pero él las cortó y desató un viento poderoso que fue parado por Shinoa. Cuando ella les dijo al equipo que mantuvieran su posición, el vampiro apareció detrás de ella, listo para cortarla, pero Kaoru desvió su espada, y él saltó hacia atrás. Al darse cuenta de la oportunidad, el equipo se preparó para enfrentarlo, pero dos vampiros nuevos cayeron del cielo. Kaoru sugirió que huyeran, pero Shinoa le dijo que serían eliminados de inmediato. Ella dijo que su mejor apuesta era luchar con todas sus fuerzas y esperar que no todos fueran asesinados. Sin embargo, una de las damas le dijo al vampiro líder que Lord Ferid lo estaba esperando en la primera línea, así que envainó su espada y le dijo al equipo que los acabaría la próxima vez que se encontraran. Cuando una mano golpeó a Kaoru en la espalda, se dio cuenta de que el vampiro ya estaba detrás de él, pero simplemente le deseó adiós y se alejó rápidamente. Aliviada por el resultado, Shinoa se arrodilló y se sintió agradecida de que todavía estuvieran vivos. Sin embargo, Kaoru se enojó porque pensaba que el vampiro solo estaba jugando con ellos. Él había esperado tener habilidades iguales a las de ellos, y pensaba que no era justo que los vampiros de alto rango fueran mucho más fuertes que él. Shinoa le dijo que aprendiera maldiciones mágicas si deseaba ser igual a ellos, pero que no necesitaría el apoyo del equipo, lo que los dejaría expuestos a ataques. Ella le dijo que era importante para el equipo y le agradeció por salvarle la vida. Mientras tanto, dentro de la instalación, varios soldados lanzaron flechas a los helicópteros, haciendo que explotaran y se estrellaran. Al lanzar más flechas, los helicópteros intentaron esquivarlas, pero fueron atravesados e hicieron explosión en el aire. Sin embargo, cuando los soldados empezaron a pensar que habían ganado la ronda, un avión comenzó a volar hacia la instalación y se estrelló dentro antes de explotar y hacer que las paredes se derrumbaran. Con esta apertura, dos vampiros emergieron orgullosos de su éxito, y varios vampiros comenzaron a apresurarse hacia la instalación. Al mismo tiempo, en el lado este, el equipo llegó y descubrió que la instalación estaba bajo ataque. Cuando un avión lanzó un misil hacia ellos, se tiraron al suelo y se escondieron detrás de un muro. Cuando otro comenzó a dispararles, se apresuraron a alejarse y se escondieron detrás de otro muro. Varios vampiros empezaron a descender de la aeronave, así que cuando los soldados los atacaron, el equipo salió corriendo con sus armas. Cuando Mitsuba cargó con su espada, saltó alto y cortó a ambos vampiros. Mientras chocaban espadas, Chiru bloqueó y cortó como un Zoro renovado mientras Shinoa cortaba a otro. Pero cuando una aeronave comenzó a dispararle, ella la bloqueó y le dijo a Yoichi que la destruyera. Cuando intentó lanzar una flecha, un vampiro saltó frente a él, pero Shinoa lo cortó a él y a otro. Entonces Yoichi disparó su flecha e hizo que el helicóptero explotara, y mientras Chiru y Kimizuki avanzaban, cortaron más vampiros con sus espadas. Con la batalla terminada, el cabo apareció ante ellos y les agradeció por su apoyo. Mientras comenzaban a caminar por el campamento, les dijo que el lado oeste de la instalación había sido violado y les pidió que se unieran al resto de las fuerzas para defenderse de los vampiros. Mientras tanto, en el lado este, Guren observó cómo los vampiros drenaban a los soldados eliminados y vio a Mika y al señor Ferid juntos, pero una dama apareció detrás de él y le pidió que se uniera a la guerra. Al decir esas palabras, un vampiro comenzó a cargar hacia ella, pero una chica lo golpeó, haciéndolo desaparecer de un solo golpe. Ella era Mito y era un miembro de alto rango del ejército demoníaco. Poco después, los demás llegaron y Guren les dijo que eliminaran al señor Ferid antes de que entrara en la instalación. Al mismo tiempo, el señor Ferid le preguntó a Mika si aniquilaría a Chiru cuando se encontraran en el campo de batalla, pero él saltó al suelo, ignorando su pregunta, y comenzó a irse. Hace 4 años, cuando Mika fue convertido en vampiro, se negó a beber de ningún humano para no completar su transición. Cuando la reina Krul le dijo que moriría en unos pocos días, le respondió que prefería estar muerto a vivir como un monstruo. Sin embargo, ella decidió cortarse y permitió que su jugo fluyera en una taza, pero cuando se lo dio, él lo tiró. Sin embargo, cuando ella comenzó a irse, él tomó su mano y empezó a absorber todos sus jugos. En el presente, mientras el equipo se dirigía a su nuevo destino, Shinoa les dijo a los chicos que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir en las líneas del frente de la guerra.
ya que los vampiros de alto rango podían aniquilarlos en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Kimizuki se preguntó si había una forma de mejorar sus habilidades, Shinoa les mostró algunas pastillas para mejorar el rendimiento, y les dijo que les ayudaría a utilizar todas las habilidades de sus demonios. Chiru preguntó si las pastillas lo harían tan poderoso como los vampiros de alto rango, así que Shinoa le dijo que una pastilla duplicaría su fuerza, mientras que 2 pastillas triplicarían su fuerza. Conmocionado por sus palabras, Chiru se preguntó cuán poderoso sería si tomara 10 pastillas, así que Shinoa le dijo que sus órganos se derramarían de él como chicles, y que 2 pastillas le causarían una conmoción severa. Mitsuba les dijo que las pastillas solo podrían darles poder durante 15 minutos, y que una vez que los efectos se hubieran desvanecido, serían la cena para los vampiros. Cuando Shinoa les dio las píldoras, Chiru le preguntó por qué no se las había dado antes cuando se encontraron con el vampiro de alto rango. Entonces Shinoa le dijo que se habrían llevado una paliza inmediatamente, ya que las píldoras solo se activarían después de 10 segundos. De repente, un misil golpeó el suelo y cuando el camión perdió el equilibrio, se tambaleó y envió al equipo volando. Mientras el helicóptero daba vueltas, el equipo comenzó a correr de los disparos implacables. Sin embargo, cuando intentó dar otra vuelta, Chiru se dio cuenta de que el cabo estaba inconsciente, así que se apresuró a sacarlo mientras Shinoa lo apoyaba. Pero cuando la aeronave comenzó a dispararles más tiros, Mitsuba y Kimizuki los bloquearon con sus armas. Cuando Yoichi disparó una flecha al avión, este lanzó misiles hacia ellos antes de explotar, pero cuando un misil golpeó el camión, causó una explosión que hizo que el suelo estallara y el equipo cayera a algún lugar subterráneo. Mientras Chiru y Shinoa miraban a su alrededor, descubrieron que habían caído en un metro abandonado. Shinoa le dijo a Chiru que había una base militar cercana y que podían llevar al cabo al lugar para recibir tratamiento. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que la otra mitad del equipo estaba al otro lado de los escombros, Chiru les dijo que se dirigieran a la línea de defensa mientras llevaban al cabo a un lugar seguro. Entonces Chiru lo llevó en su espalda y comenzaron a dirigirse por el túnel. En el lado este, Guren y Mika se encontraron y cuando Guren se preparaba para una pelea, Lord Ferid apareció detrás de Mika con un ejército de vampiros, así que Guren convocó a su propio ejército para apoyo y comenzó a extraer el poder de su espada. Al mismo tiempo, Chiru y Shinoa habían llegado a la base del ejército para admitir al cabo para tratamiento, pero al comenzar a irse, Shinoa le dijo a Chiru que Guren los estaba esperando en el lado este del distrito para que ayudaran a detener a los vampiros. Así que sugirió que se reunieran con el resto del equipo antes de dirigirse al lado este. En ese momento encontraron a un soldado que le decía a su superior que los vampiros estaban destruyendo un distrito cercano y que casi habían atravesado la línea de defensa. Cuando Chiru descubrió que solo sus amigos estaban combatiendo a los vampiros en ese distrito, le dijo al superior que él se encargaría del asunto. Cuando él comenzó a irse, Shinoa le dijo que se les había acabado el tiempo y que era mejor apoyar a Guren en su distrito, pero Chiru la ignoró y siguió caminando. Al poco tiempo comenzó a correr, así que ella lo siguió. Mientras tanto, en el distrito, mientras Mitsuba derribaba a un vampiro, Yoichi lanzó una flecha a otro. Cuando uno intentó acercarse sigilosamente, Yoichi saltó lejos y Kimizuki bloqueó su espada antes de atravesar su corazón. Al darse cuenta de que estaban en desventaja numérica, esperaron el ataque de los vampiros, pero mientras Kimizuki chocaba espadas con uno, otro intentó acabar con él. Por suerte, Chiru lo protegió y Shinoa lo cortó con un tajo. Con los vampiros eliminados, Chiru se preguntó dónde se escondía el resto del ejército de vampiros. Entonces, Kimizuki le dijo que los habían matado a todos. Cuando le preguntó a Chiru por qué habían aparecido en el distrito en lugar de la línea de defensa, Chiru le dijo que había venido a rescatarlos después de enterarse de que estaban en problemas. Mientras tanto, en el lado este, Guren blandió su espada, aniquilando a los vampiros frente a él mientras ambos grupos entraban en batalla. Cuando un vampiro se lanzó hacia Guren, él bloqueó su espada y retrocedió hacia Yuri. Dándose cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de ganar, ella sugirió que Guren eliminara a Lord Ferid para que tuvieran ventaja. Al mismo tiempo, Lord Ferid le dijo a Mika que lo eliminara. Así que cuando Guren se lanzó hacia ellos, Mika se enfrentó al desafío y convocó el poder de su espada. Mientras otra batalla arreciaba, Guren saltó hacia Mika y comenzaron a chocar espadas antes de alejarse. Con un destello, Guren colocó un hechizo en la cabeza de Mika y ordenó que explotara, pero cuando el polvo se disipó, Mika aterrizó en el suelo y no resultó herido por el ataque. Sin embargo, el ejército demoníaco lo atrapó en su trampa, y a la orden de Guren, Yuri movió sus hilos esperando atrapar a Mika, pero él saltó fuera. Entonces Mito lanzó un poderoso humo hacia él, pero cuando lo esquivó y aterrizó, se dio cuenta de que Guren estaba detrás de él. Cuando intentó acabar con él, Lord Ferid bloqueó su espada y lo golpeó lejos, haciéndolo tropezar entre varios escombros antes de detenerse. Cuando Ferid sugirió que eliminaran a Guren, Mika le dijo que no necesitaba su ayuda y que manejaría la batalla por su cuenta. Por otro lado, Guren descubrió que solo le quedaban unos segundos antes de perder los efectos de la píldora. Cuando intentó tomar otra, Mito le advirtió que sería su fin. Sin embargo, Guren pensó que de todos modos todos iban a morir, pero esperaba llevarse a algunos vampiros de alto rango con él.
Cuando Mika se lanzó hacia él, prometió acabar con él, pero se apartaron el uno del otro. No pasó mucho tiempo antes de que Mika se lanzara de nuevo, empujándolo hacia los escombros y listo para matarlo. Sin embargo, Chiru y el equipo aparecieron a lo lejos y comenzaron a correr hacia ellos. A la orden de Shinoa, cada uno se tragó una pastilla con la esperanza de rescatar a Guren y retirarse de la batalla. Cuando Mika atravesó a Guren, Chiru vino corriendo hacia él, pero al darse cuenta de que era Chiru, Mika se paralizó de la impresión, permitiendo que Chiru lo apuñalara profundamente en el corazón. Mientras se miraban entre sí con sorpresa, Guren le dijo a Chiru que activara la maldición en su espada y eliminara a Mika. Pero con Chiru demasiado alterado para hacerlo, Guren intentó acabar con Mika, pero él saltó alto y rodó por el suelo. Mientras Chiru tartamudeaba buscando palabras, Guren le golpeó en la cara y exigió saber por qué había fallado en acabar con Mika. Pero Chiru todavía estaba aturdido. Cuando Guren comenzó a toser por sus heridas, Chiru intentó ayudarlo, pero él lo apartó y le gritó que despertara de sus sueños inútiles y tontos. Cuando el equipo lo encontró, Mitsuba se preguntó por qué no había logrado eliminar al vampiro. Entonces les dijo que el vampiro era su amigo Mika, a quien creía muerto desde hacía mucho tiempo. Mientras Chiru y Mika comenzaban a acercarse, abrumados por la vista el uno del otro, Lord Ferid le dijo a Mika que los humanos estaban manipulando a Chiru. Con la esperanza de salvarlo, Mika le dijo a Ferid que llevaría a Chiru lejos del distrito. Sin embargo, cuando Ferid amenazó con convertir a Chiru en un vampiro, Mika se enfadó y lo sujetó, diciéndole que lo eliminaría si lo intentaba. Entonces Ferid aceptó y le dijo que eliminaría al equipo de Chiru en su lugar. Mientras unas cuerdas mágicas ataban la mano de Mika, el poder recorría su espada y un nuevo vampiro, Crowley, comenzó a acercarse a ellos. El equipo lo reconoció como el vampiro de alto rango con el que se habían cruzado antes y de inmediato sintieron miedo por sí mismos. Al darse cuenta de que no podían derrotarlos, Guren gritó al equipo que se retirara de inmediato, pero Chiru se mostró reacio a dejar a Mika. Sin embargo, el equipo logró persuadirlo, entonces comenzaron a escapar. Pero Ferid corrió antes que ellos y se interpuso en su camino, diciendo que no se les permitía irse. Sin embargo, cuando se lanzó detrás de Chiru, sacó su espada y comenzó a atacarlo como un bufón sin mente y sin cerebro. Mientras él intentaba atacarlo desesperadamente, ansioso por vengar la muerte de sus amigos, Guren se unió de inmediato. Así que mientras Ferid continuaba retrocediendo, Guren se lanzó hacia él, pero Ferid esquivó su golpe y apareció detrás de él antes de patearlo contra un poste. Cuando Mito intentó correr para rescatarlo, otro vampiro apartó a Yuri de una patada y corrió hacia ella, antes de lanzar un viento y cortarle la cara. Al mismo tiempo, el equipo comenzó a luchar contra más vampiros. Cuando Yoichi acabó con uno con una flecha, esquivó por poco al segundo. Cuando intentó apuntar de nuevo, se congeló de miedo, pero Kimizuki lo empujó a un lado y bloqueó la espada del vampiro antes de derribarlo. Mientras Ferid mantenía a Guren contra la pared, Chiru vino al rescate, pero casi corta a Guren con su propia espada. Ferid apareció detrás de él, pero cuando amenazó con devorarlo, su brazo fue cortado por el tajo de Mika. Mika le dijo que tenían que huir, pero Chiru se preguntó por qué andaba con el vampiro que mató a sus amigos. Ignorando su pregunta, Mika lo levantó como a un bebé y voló fuera de la escena. Al saltar, Chiru exigió saber por qué se había aliado con el vampiro. Sin embargo, Mika pensó que los humanos eran demasiado peligrosos y malvados y le dijo que se mantuviera alejado de ellos para siempre. Mientras continuaba saltando, Chiru lo empujó y reclamó su libertad. Cuando Mika se acercó a Chiru de nuevo, le dijo que los humanos tenían la intención de destruir el mundo y le ofreció llevarlo a un lugar seguro. Sin embargo, Chiru lo rechazó y dijo que su equipo era importante. Al mismo tiempo, Crowley estaba a punto de acabar con Shinoa, pero cuando Chiru intentó salvarla, Mika lo detuvo y le dijo que debía abandonar a su equipo. Delante de sus ojos, los vampiros sujetaron a todos sus amigos, pero Mika sostuvo su capa para detenerlo de salvarlos y le dijo que los humanos simplemente lo estaban usando por sus habilidades. En ese momento, Chiru vio cómo los vampiros comenzaban a succionar el jugo de su amigo. Desesperado por detenerlos, Chiru lanzó a Mika al suelo, pero al darse cuenta de que era demasiado tarde, comenzó a gritar como si estuviera en un dolor terrible mientras su ojo goteaba con salsa de tomate. Dentro de su mundo espiritual, se preguntó si Azuramaru estaba tratando de tomar control de su cuerpo, pero ella le dijo que había un monstruo dentro de él que estaba tratando de desatar su poder. Mientras miraban hacia el cielo desconocido, unas trompetas misteriosas resonaron por todo el mundo y ángeles aparecieron en el cielo. Azuramaru le dijo a Chiru que el monstruo dentro de él estaba a punto de ser liberado, y al instante una poderosa oscuridad salió de la espalda de Chiru y continuó extendiéndose como una poderosa rama de árbol mientras él gritaba de dolor. Mika intentó hablar con Chiru para que recobrara la cordura, pero lanzó un corte que destruyó el techo y arrasó con todo lo que estaba a la vista. Crowley decidió acercarse a Chiru, pero esquivó por poco un poderoso golpe que hizo un gran agujero en el suelo. Mientras se preguntaba cómo Chiru se había vuelto tan poderoso, apareció detrás de él, pero logró bloquear su espada y se estrelló lejos en un edificio. Pero al aterrizar, Chiru lo embistió y comenzó a arrastrarlo por el suelo antes de esquivar su espada.
Crowley corrió hacia él y comenzaron a chocar espadas antes de que lo patearan lejos. Chirrú lanzó un corte hacia él, y una montaña de oscuridad se elevó hacia el cielo, destruyendo el suelo ante él. Cuando Shinoa se despertó, descubrió que un gran agujero había sido tallado en el suelo por la destrucción. Poco después, Chirrú apareció y comenzó a caminar hacia Shinoa como un zombi sin cerebro. Con la esperanza de defenderse, ella convocó su arma, pero Chirrú la apartó de un golpe. Mientras él la perseguía, listo para acabar con su existencia inútil, Mika recibió el golpe en su lugar. Con la espada acercándose a ella, Guren gritó para que llamara a Mika de vuelta a sus sentidos. Así que corrió hacia él y lo abrazó fuertemente, diciéndole que recordara su identidad. Mientras comenzaba a gritar como un maníaco loco, liberó a Mika e intentó acabar con Shinoa, pero la oscuridad volvió a él y se desmayó mientras su mente se restauraba. Al mismo tiempo, Guren le dijo a Ferid que Chirrú era simplemente una distracción de su verdadero ataque. A lo lejos, un soldado apuntó un arma hacia los vampiros, y al disparar, 3 monstruos aparecieron en la llama y se estrellaron contra el suelo. Con Ferid creyendo que estaban a salvo, un ejército apareció ante ellos, y el líder les dijo que eran de la familia Hiragi y que tenían la intención de capturar a todos los vampiros. Unos días después, Shinoa entró en una instalación secreta, pero un guardia de seguridad le dijo que no tenía permitido acceder al área restringida y le pidió que se fuera de inmediato. Cuando les dijo que era de la unidad de exterminio, la seguridad le dijo que solo los oficiales superiores podían pasar por las puertas. Ella se preguntó para qué se utilizaba la instalación, por lo que otro guardia le dijo que se usaba como un laboratorio para experimentar con vampiros. Buscando descubrir por sí misma, Shinoa les mostró su emblema, revelando que era un miembro de la familia Hiragi, así que finalmente la dejaron entrar a la instalación. Mientras caminaba por un pasillo lúgubre, descubrió que algunos vampiros estaban encerrados en las celdas. Poco después, llegó a un enorme laboratorio y descubrió que los científicos realizaban extraños experimentos con el jugo de vampiro, y se dio cuenta de que eso debió haber desencadenado la guerra desde el principio. Al entrar en la oficina de Guren, le dijo que Kaeru había estado inconsciente desde la batalla y se preguntó qué había dentro de la píldora que le había dado. Guren le dijo que Kaeru era simplemente un conejillo de indias para ser usado en exterminar a los vampiros, y ya que no era de más utilidad para ellos, no le preocupaba su supervivencia. Después de decir estas palabras, le dijo que se fuera inmediatamente. Pero cuando ella comenzó a irse, él le dijo que los efectos de las píldoras desaparecerían en una semana. Más tarde ese día, mientras Shinoa se sentaba junto a la cama de Kaeru, esperaba que él se despertara pronto. Hace unos días durante la batalla, Ferid le había dicho a Mika que se retirara con el resto de su grupo, pero él se negó y le dijo que no se iría sin Kaeru. Sin embargo, después de ver a Kaeru enterrado en la calidez de la trama de Shinoa, Ferid detuvo a Mika y le dijo que la reina Krul lo esperaba en el castillo. En el mundo de los vampiros, Mika se despertó dentro de un sistema de desintoxicación, y mientras se ponía la ropa, ignoró a los otros vampiros a su alrededor. Un vampiro se preguntó por qué Kaeru se había transformado en un monstruo, así que el segundo le dijo que la familia Hiragi había probado una magia prohibida en él sin darse cuenta de que podrían destruir el mundo. Dijo que el propósito de la guerra era destruir la máquina que crea las pastillas. Sin embargo, no estaba seguro de que pudieran cumplir su propósito. Ignorándolos, Mika comenzó a irse, pero el vampiro pensó que era misterioso y se preguntó quién era realmente. Mika le dijo que su pasado no importaba, y mientras recordaba la expresión de sorpresa en el rostro de Kaeru, les dijo que era otro vampiro sucio, feo y horrendo cuyo futuro ya estaba muerto. Mientras tanto, Kaeru finalmente se despertó y Yoichi estaba feliz de verlo nuevamente, antes de apresurarse a llamar a los demás. Poco después, Shinoa apareció en la puerta y se alegró de verlo vivo. Kaeru le dijo que no tiene recuerdos del resultado de la guerra, así que ella le contó que un nuevo ejército había llegado para salvar el día y pudo eliminar a varios vampiros. Kaeru se preguntó si Mika había sido capturado por el ejército, así que ella le dijo que había escapado al mundo de los vampiros. Después de darse cuenta de que parecía enferma, Kaeru revisó su herida, preguntándose si se convertiría en vampiro. Pero Mitsuba entró en la habitación y al verlos pensó que iban a besarse. Sin embargo, Shinoa cayó de su asiento sorprendida, por lo que Kaeru le dijo a Mitsubi que simplemente estaba comprobando su estado de salud. Poco después, el equipo se reunió frente a él, por lo que Kaeru les agradeció por salvar su trasero dormido y les dijo que estaba contento de verlos vivos. Después de que se fueron, Kaeru decidió mirar por la ventana y esperar ver a Mika de nuevo. Unas semanas más tarde, mientras Kaeru leía en una biblioteca, Shinoa apareció ante sus ojos y comenzó a hojear su libro. Después de darse cuenta de lo que él pretendía hacer, se lo devolvió, pero cuando comenzó a irse, decidió preguntarle por qué quería convertir a Mika en humano. Sin embargo, él simplemente la ignoró. Mientras ella intentaba persuadirlo, un orador anunció que Kaeru estaba siendo convocado a la sede, así que Shinoa le dijo que la familia Hiragi era la que esperaba para conocerlo. Cuando comenzó a irse, se dio cuenta de que Shinoa también era miembro de la familia Hiragi, pero ella pensó que era un idiota por no descubrirlo antes.
Ella le dijo que la familia Hiiragi era un grupo raro de psicópatas y le advirtió que tuviera cuidado con sus acciones a su alrededor. Al salir de las instalaciones se encontró con Guren, quien le dijo que la familia Hiiragi lo obligaría a unirse a su ejército, pero le aconsejó que rechazara la oferta. Cuando Kaoru llegó a las instalaciones de Hiiragi, se encontró con Mitsuba mientras ella salía. Cuando él se preguntó por qué había sido convocada, ella le dijo que había sido llamada para un interrogatorio y había sido ascendida por luchar contra los vampiros. Sin embargo, ella pensó que era una carga en el campo de batalla y le dijo que no merecía ser ascendida, pero él le dijo que no se sintiera triste y que merecía el ascenso por su arduo trabajo. Con Kaoru a punto de irse, ella le dijo que la familia Hiiragi lo tomaba por un espía y dijo que eran un montón de locos que lo harían confesar ser el hijo del diablo. Después de unos minutos, Kaoru llegó a un salón, y cuando la puerta se cerró misteriosamente, un foco reveló al vampiro ante él. Sediento de su jugo, el vampiro se lanzó hacia él, pero al golpear el suelo, Kaoru rebotó en un poste, y corriendo hacia él, lo cortó con un solo tajo, obliterándolo en ese instante. Un poco después se dio cuenta de que la familia Hiiragi estaba delante de él. El líder, Kirito, le dijo que el vampiro era una trampa para probar su lealtad a la familia, y que habría sido considerado un enemigo si no hubiera logrado eliminarlo. Para probar aún más su lealtad, Kirito decidió desafiarlo a un duelo y le advirtió que no activara la maldición de su espada. Tomándolo como una pelea fácil, Kaoru aceptó y prometió patearle el trasero. Sin embargo, Kirito invocó el poder de su propia espada y lanzó un corte que destrozó el suelo y envió a Kaoru volando contra la pared. Inmediatamente Kirito apareció frente a él, llamándolo el soldado más inútil que había conocido, y se preguntó cómo logró vencer a los vampiros. Enfurecido por sus palabras, Kaoru intentó cortarlo, pero un soldado bloqueó su espada. Entonces Kirito le dijo a su hermano, Shinya, que desafiara a Kaoru a otro duelo, ya que estaba impresionado por su valentía. Mientras Kaoru se preparaba, Shinya convocó su arma y se lanzó hacia él, pero no salió nada. Con Kaoru confundido, apareció una bestia de lado, pero él la derribó. Cuando Shinya casi lo tenía, Kaoru golpeó su pistola, pero fue barrido al suelo. Con su cara de disculpa derrotada, Shinya le dijo que todavía era un luchador inútil, pero se preguntó por qué Guren no lo había entrenado en el uso de su arma especial. Kaoru se preguntó por qué lo estaban poniendo a prueba, así que Shinya le dijo que estaban tratando de descubrir al espía que se escondía dentro de la instalación. Al llegar a una nueva sala, Kaoru descubrió que Kimizuku y Yoichi habían sido capturados. Enfurecido por esta realización, exigió su liberación, pero Kureto le dijo que solo serían liberados si admitía la verdad. Le dijo que su pasado estaba oculto, pero se preguntó cómo su equipo había podido adquirir sus armas especiales. Mientras Kaoru titubeaba buscando una respuesta, Kureto ordenó a un soldado que torturara a Kimizuki y Yoichi. Con Kaoru desesperado por salvarlos, Kureto exigió saber por qué estaba pasando el tiempo con Guren, y se preguntó por qué llevaba el nombre de una familia poderosa. Kaoru le dijo que su nombre era de un orfanato y que Guren lo había rescatado después de escapar del mundo vampiro. Kureto le dijo que el orfanato lo había usado como su conejillo de indias, ya que eran conocidos por experimentar con huérfanos. Con Kaoru luciendo confundido, Kureto le dijo que Guren estaba tratando de desatar sus habilidades ocultas, pero quería que se uniera a su propio ejército. Sin embargo, Kaoru no estaba impresionado por su oferta y pensó que Kureto era un tonto, así que le dijo que liberara a Kimizuki y Yoichi, y cuando fueron liberados, ambos colapsaron por el agotamiento. Poco después comenzaron a salir de la instalación, con Kaoru apoyando a Yoichi. Mientras Mitsuba corría hacia ellos, se preguntó si habían sido atropellados por un autobús, pero antes de que pudiera responder, Kaoru vio a Guren y corrió inmediatamente hacia él, preguntándole por qué estaba siendo utilizado como un juguete. Guren le dijo que descubrió sus habilidades ocultas y tenía la intención de explorarlas de cualquier manera que pudiera, así que Kaoru prometió que seguiría siendo su juguete si le ayudaba a rescatar a Mika de los vampiros y le enseñaba a usar su espada especial. Mientras tanto, en el mundo de los vampiros, Mika estaba gimiendo por una poderosa sed de jugo. Cuando el Lord Ferid apareció ante él, agarró a un niño pequeño y le dijo a Mika que bebiera todo su jugo para que su sufrimiento terminara. Mientras Mika lo veía exprimirle la vida, corrió hacia Ferid y le dijo que liberara al niño, pero cuando Ferid se fue, Mika cayó de lado y comenzó a gemir de nuevo. Unas semanas después en la ciudad, Shinua le dijo a Kaoru y Kimizuki que la única forma de aprovechar por completo sus habilidades era cortándose con sus armas y llamando a su demonio para que bebiera su jugo. En ese momento, Yoichi les dijo que unos monstruos se estaban acercando a ellos. Al preparar su arco, un espíritu oscuro apareció detrás de él, y al lanzar su flecha, se dispersó en el aire y comenzó a eliminar a todos los monstruos. Sorprendidos por la vista, Kimizuki y Kaoru se preguntaron cómo pudo desatar todas sus habilidades. Entonces Yoichi les dijo que había desarrollado un vínculo único con su demonio. Desesperado por desatar sus propias habilidades, Kaoru sacó su espada y se cortó mientras convocaba a su demonio. En ese instante, sus ojos comenzaron a girar, por lo que el equipo desenfundó sus armas, listos para una batalla.
pero simplemente se desmayó en el suelo. Al darse cuenta de que permanecería inconsciente durante unas horas, Shinoa sugirió que lo escondieran en un lugar seguro hasta que despertara. Cuando Keiru empezó a gritar, lo sujetaron de inmediato con la esperanza de que venciera a su demonio. Dentro del mundo espiritual de Keiru, encontró a su padre, quien intentaba acabar con él por ser demasiado poderoso, y cuando sintió miedo, decidió huir, pero pronto descubrió que sus amigos habían sido asesinados antes que él. Mientras aún estaba en shock, su padre lo apuñaló por la espalda, derramando su salsa de tomate, y diciéndole que él era responsable de la muerte de sus amigos. Sin embargo, Keiru no se rendiría, y al despertar en otro mundo, le dijo a Asuramaru que nunca le permitiría tomar el control de su cuerpo. Buscando derrotarlo, ella comenzó a correr hacia él, pero él lanzó su espada y le dijo que no tenía intenciones de pelear con ella. Con Asuramaru en shock, Keiru le dijo que deseaba rescatar a Mika y le prometió ser su amigo a cambio de sus poderes. En ese momento despertó en el mundo real y le dijo al equipo que había adquirido todas las habilidades de su demonio. Para la noche siguiente, Kimizuki comenzó a gritar mientras se enfrentaba a su propio demonio. Dentro de su mundo espiritual, voló para matar a su demonio, pero ella bloqueó su hoja, llamándolo un inútil débil. Y mientras ella atrapaba otra espada, le atravesó el corazón. Sin embargo, él estaba decidido a derrotarla, así que agarró su propia espada y la mató de un tajo. Al despertar en el mundo real, Kimizuki golpeó a Keiru con su espada, lo que provocó que el equipo se apartara de inmediato. Sin embargo, les dijo que solo tenía la intención de probar las habilidades de Keiru, y al aparecer frente a él, desafió a Keiru a un duelo. Buscando probarse a sí mismo, Keiru invocó el poder de su espada, y varias otras espadas aparecieron detrás de él con un aura llameante. Mientras comenzaba a correr hacia él, las espadas se lanzaron hacia adelante. Pero Kimizuki logró bloquearlos hasta que un coche explotó. En represalia, Kimizuki decidió liberar sus propias habilidades y convocó el ataúd del diablo, pero Keiru se retiró rápidamente, dándose cuenta de que sería derrotado por el demonio que estaba dentro. Al día siguiente, los chicos llegaron al dormitorio de las chicas para desayunar, pero pronto descubrieron que las chicas habían quemado la tortilla. Entonces Kimizuki se acercó y decidió hacer una nueva tortilla como un profesional. Mientras comenzaban a desayunar, ella también estaba preocupada de que Guren tuviera la intención de lanzarlos a una guerra con la familia Hiragi, y estaba convencida de que no tenía buenas intenciones. Con el equipo conmocionado por sus palabras, se preguntó si estarían mejor abandonando a Guren o quedándose con él como sus marionetas. Esa tarde en el techo, Keiru decidió disculparse con Shinoa por atacarla durante la batalla. Él le dijo a ella que no tiene recuerdos del evento, pero esperaba que ella permaneciera a su lado para siempre. Más tarde esa noche, Keiru le dijo al equipo que estaba dispuesto a quedarse con Guren, ya que lo rescató hace tantos años, pues consideraba su deber devolverle el favor por su amabilidad. Sin embargo, él estaba decidido a encontrar a Mika para descubrir los secretos ocultos en el mundo de los vampiros. Al darse cuenta de que ya había tomado una decisión, el equipo decidió apoyarlo y acordó quedarse con Guren. Mientras tanto, en el mundo de los vampiros, Mika irrumpió desesperado en el palacio de la reina Krul, devastado por el hambre, y al agarrarla comenzó a chupar todo su jugo. Cuando terminó, la empujó desconcertado por su propia acción. Sin embargo, decidió preguntarle por qué los señores vampiros tenían la intención de capturar a Keiru, pero ella le dijo que eso no era asunto suyo. Enojado por sus palabras, intentó golpearla, pero ella atrapó su mano y le dijo que él era simplemente su marioneta a quien podía destruir cuando quisiera. Ella le dijo que el mundo vampiro libraría otra guerra contra los humanos y le ordenó que rescatara a Keiru antes de que comenzara la guerra, así que Mika aceptó mantenerlo a salvo. Después de unos días, el equipo comenzó a viajar a una nueva instalación, y pronto se encontraron con monstruos hambrientos que estaban esperando para tenerlos para el desayuno. Mientras Kimizuki maniobraba su camino a través, Mitsuba invocó su arma y desató una explosión que partió el monstruo delante de ella, mientras Yoichi acababa con otros dos monstruos. Con nuevos monstruos por delante, Keiru comenzó a cargar hacia ellos y mató a ambos monstruos en su camino. Pero cuando saltó alto hacia el vehículo, Kimizuki giró hacia el otro lado, haciendo que aterrizara en el suelo. Las chicas empezaron a despedirse de él mientras se alejaban, pero después de unas pocas horas continuaron sus viajes hacia la instalación. Cuando llegaron descubrieron que ya estaban tarde, así que intentaron entrar sin ser vistos. Sin embargo, Garen los vio y los llamó un montón de inútiles que no podían verter orina de una bota. Así que Keiru decidió dar un paso adelante y le dijo a Guren que él era responsable de retrasar al equipo. Guren preguntó si renunciaría al ejército como castigo, pero Keiru le dijo que estaba dispuesto a unirse a la guerra contra los vampiros. Guren comenzó a decirles a los soldados que su misión en la guerra era eliminar a todos los vampiros de alto rango en su ciudad. Les dijo que era una misión imposible, pero estaba dispuesto a convertirlos en corderos sacrificatorios. Después de que los soldados se dispersaron, Shinoa decidió agradecer a Keiru por asumir la culpa por el equipo, pero él le dijo que disfruta siendo el chivo expiatorio inútil. En ese momento Shigure apareció ante ellos y convocó a Keiru al viejo establecimiento. Cuando llegaron, Keiru encontró a Guren y a algunos otros soldados parados frente a él.
Cuando exigió saber por qué fue convocado, Guren le dijo que estaba complacido con él por asumir la culpa por su equipo y pensó que merecía una recompensa adecuada. Entonces llamó a Mito y soltó un humo que se extendió por la habitación, haciéndolo gritar. Al oír su ruido, el equipo se apresuró a entrar en la instalación. Cuando encontraron a Kaoru luchando sobre una llama, Shinoa intentó cortar la cuerda, pero desapareció ante sus ojos. Al darse cuenta de que era una ilusión, se preguntó por qué Guren había decidido engañarlos. Entonces Guren le dijo que era su castigo por no asumir la responsabilidad por la falta del equipo. Le dijo que, como se dirigían a una guerra feroz, podía perder a todo su equipo si tomaba una decisión equivocada. Sin embargo, Shinoa le dijo que era una gran líder y que podía proteger a su equipo de cualquier amenaza, así que Guren decidió desafiar al equipo a una batalla, esperando que puedan demostrar sus habilidades a él. Poco después, Shinoa comenzó a sugerir un plan para derrotar a Guren y le dijo a Kaoru que solo podía ser superado en combate cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, los tres aparecieron desde arriba y estaban listos para la batalla. Mientras Shinya invocaba su arma y disparaba, un monstruo apareció en la llama, pero esquivó las flechas de Yoichi y atravesó el pasillo, casi destruyendo al equipo. Con sus planes arruinados, Shinoa le dijo al equipo que se retirara, así que Mitsuba lanzó una llama como distracción, pero Guren la destruyó con su espada. Mientras escapaban, Shinya lanzó dos monstruos hacia ellos, pero Yoichi logró destruirlos. Cuando Guren se lanzó hacia Kimizuki y Kaoru, comenzaron a chocar espadas, mientras Guren bailaba con movimientos rápidos y gráciles. Al mismo tiempo, Shinoa y Mitsuba corrieron hacia Mito y comenzaron a balancear y cortar con sus espadas. Entonces, Guren lanzó un poderoso viento que sacó al equipo de la instalación, pero cuando Kaoru aterrizó en un coche, evitó por poco un golpe poderoso que partió el coche por la mitad. Mientras volvían a luchar, Guren lanzó un hechizo explosivo en la cabeza de Kaoru y amenazó con hacer estallar su cráneo. Entonces Kaoru comenzó a correr hacia él, esperando que explotaran juntos, pero Shinya disparó una ráfaga que logró desvanecer. Pero cuando le sopló en la cara, Guren dejó inconsciente a Mitsuba y apartó el arma de Shinoa. Le dijo que su equipo era un grupo feo de perdedores que no tenían ninguna oportunidad contra cualquier vampiro de alto rango. Mientras tanto, en un pueblo lejano, Mika observaba cómo llevaban a un nuevo grupo de niños a las aeronaves. Con Mika resistiendo su sed, un vampiro le dijo que aceptara lo que era y que bebiera tanta pintura corporal como deseara, pero Mika rechazó su oferta. Sin embargo, cuando estuvo fuera de vista, se tambaleó por el agotamiento. Entonces comenzó a beber algo del jugo de reserva de Kroll, pero lo tiró cuando ya no calmaba su sed. Ante sus ojos, los vampiros comenzaron a llevar al último grupo de niños hacia el avión, y Mika se dio cuenta de que era su última oportunidad de probar su sangre. Desesperado por un sorbo, voló hacia la niña y la presionó contra el suelo, listo para devorarla. Pero al recuperar el sentido, los niños inmediatamente huyeron aterrorizados. Al día siguiente, Iwasaki empezó a explicar sus planes para eliminar a un vampiro de alto rango. Les dijo que el vampiro estaría en el parque habitual y que tendrían que emboscarlo antes de que se reuniera con los otros vampiros de alto rango. Dándose cuenta de que Kaoru podría estropearlos, el equipo de Narumi comenzó a llamarlo un peso muerto inútil que no tenía lugar en la batalla. Sin embargo, Shinoa estaba decidida a redimir a su equipo, por lo que prometió que tendrían éxito en la misión. Al mismo tiempo, Shinya y Yoichi estaban esperando en una torre para apoyar al equipo de Shinoa en eliminar a los vampiros. Pero cuando Yoichi comenzó a parecer que había visto un fantasma, Shinya le dijo que tuviera algo de fe en sí mismo y que dejara de creer que era un fracaso espantoso y sin esperanza. Así que Yoichi respiró hondo y logró relajarse antes de tensar su arco y buscar al vampiro noble. No pasó mucho tiempo antes de que lo vieran a varios kilómetros de distancia y comenzaran a esperar su momento. Dentro del parque, mientras el vampiro tomaba su cóctel especial, sintió una amenaza y arrastró a su mayordomo hacia las explosiones entrantes. Cuando el polvo se disipó, estaba ileso, así que lanzó una fuerza poderosa hacia la torre, partiéndola por la mitad al instante. Al mismo tiempo, el escuadrón comenzó a correr hacia el vampiro, así que Kaoru se ofreció a enfrentarse al vampiro y probar toda su fuerza. Mientras dos vampiros corrían hacia él, las flechas de Yoichi los consumieron y consumieron a varios otros, permitiendo a Kaoru enfrentarse al vampiro noble. Cuando Kaoru cargó con su espada, el vampiro evadió fácilmente y bloqueó su espada antes de lanzarlo hacia atrás y esquivar una hoja. Shinoa intentó acabar con él, pero atrapó su guadaña, y cuando Iwasaki voló para acabar con él, la lanzó hacia él, pero Kaoru evitó un desastre. Mientras el vampiro se deslizaba detrás de Kaoru, Shinoa invocó monstruos de fuego para atacarlo, pero él los cortó como basura y lanzó a Kaoru con un viento. Kimizuki corrió hacia él y chocaron espadas con movimientos elegantes hasta que su espada voló por el aire. Antes de que pudiera acabar con él, al vampiro le atravesaron con cuchillas, e Iwasaki desató el poder de su espada para atar su brazo y contenerlo, pero antes de que pudieran eliminarlo, se cortó su miembro y desapareció instantáneamente.
Con los equipos listos para atacar de nuevo, Kimizuki sugirió que lo engañaran para que cayera en una trampa, así que comenzó a provocar al vampiro y se preguntó si podría crecer un nuevo miembro. Al apuñalar el brazo, comenzó a desvanecerse, por lo que el vampiro se enfureció y se lanzó hacia él. Al instante, Mitsuba desató una llama, pero él la venció y descubrió que Shinya y Yoichi estaban frente a él. Mientras lo atacaban, deteniéndolo en seco, Kairu voló hacia él con un gran tajo, haciéndolo caer de rodillas por una herida profunda. Aprovechando la oportunidad, Endo voló para acabar con él, pero él atrapó su espada, y al lanzarla lejos, se transportó a otro mundo en ese instante, y fue destruido ante sus ojos. Con el vampiro derrotado, Mitsuba dijo a los equipos que podrían vencer a los otros nobles si continuaban trabajando juntos. Al mismo tiempo, Garen estaba luchando contra otro vampiro noble, y después de abrir una herida enorme en su corazón, lo venció de un solo golpe. Para cuando su equipo llegó, les dijo que debían unirse a las fuerzas restantes de inmediato. Pero en ese momento, un soldado herido apareció ante ellos. Con su último aliento, les dijo que los otros nobles habían eliminado a su escuadrón y habían tomado a los sobrevivientes como sus nuevos fabricantes de jugo. Mito le dijo a Guren que los vampiros estaban tratando de llevarlos a una trampa, así que Guren le dijo que se reunirían con los otros equipos y se dirigirían a eliminar a Crowley. Más tarde ese día, Kairu y los otros soldados comenzaron a esperar a los equipos restantes, pero después de que llegó un nuevo equipo, se dieron cuenta de que los otros equipos podrían haber sido masacrados. La líder, Ehara, le dijo a Narumi que apenas sobrevivieron a su batalla, y ella se preguntó cómo regresaron de su propia batalla ilesos, ya que habían enfrentado a otro vampiro de alto rango. Así que Narumi le dijo que Kairu y su equipo los habían salvado a todos de la exterminación. Poco después, Guren llegó al parque y se alegró al descubrir que unos pocos nobles habían sido asesinados con éxito. Después de darse cuenta de que el equipo de Ehara estaba demasiado agotado para continuar en la guerra, les dijo que permanecieran en el parque hasta que llegara un nuevo escuadrón para tomar su lugar. Después de haber dicho estas palabras, les informó que algunos equipos fueron eliminados, y que su nueva misión era rescatar a los sobrevivientes capturados por los vampiros. Más tarde ese día, Guren y el otro equipo comenzaron a dirigirse a un nuevo destino, con la intención de eliminar a otro vampiro noble. Mientras tanto, en el parque, un nuevo escuadrón finalmente llegó. Cuando Ehara los vio, se alegró de que finalmente pudieran intercambiar lugares. Sin embargo, pronto descubrió que aviones de vampiros los habían seguido hasta el parque. Desesperada por salvar a los equipos, disparó una flecha y destruyó un avión, pero dos vampiros saltaron del segundo y más vampiros los rodearon. Comprendiendo que su aniquilación estaba cerca, Ehara intentó disparar a los vampiros, pero Mika apareció detrás de ella y al atraparla por la garganta, la derribó al instante. Sin medios para escapar, Ehara le dijo a los equipos que se quitaran la vida, así que comenzaron a masticar caramelos y caían como moscas. Pero antes de que Ehara pudiera quitarse la vida, Mika buscó en su boca y le robó el dulce. Le dijo que estaba dispuesto a dejarla vivir si le decía dónde encontrar a Kairu. Sin embargo, otro vampiro los vio y se preguntó si él tenía la intención de convertirla en su sushi, pero Mika le dijo que ella ya estaba muerta. Cuando descubrieron que algunos nobles habían sido asesinados, sugirieron advertir a Lord Crowley de inmediato, pero Ehara sostuvo un cuchillo en la garganta de Mika y amenazó con matarlos si hacían contacto. Sin embargo, ella comenzó a retroceder y le dijo que Kairu se dirigía al castillo de Lord Crowley, pero tenía miedo de que él fuera eliminado junto con el escuadrón. De repente, Mika apartó el arma y apretó su mano, lo que la hizo gritar de dolor. Entonces, él la pateó y pisoteó, diciéndole que confesara el paradero del escuadrón restante. Ella les dijo que se dirigían a un jardín lejano y que tenían la intención de atacar al noble señor de ese distrito. Al enterarse de este descubrimiento, los otros vampiros decidieron dirigirse al jardín para informar al noble de antemano. Pero cuando Mika comenzó a marcharse, Ehara le pidió que la matara para aliviar su sufrimiento, pero él le dijo que lo hiciera ella misma. Uno de los vampiros le dijo que la llevara con ellos para mostrarla a los nobles. Al escuchar estas palabras, Ehara tensó su arco y estaba lista para acabar con ellos, pero al soltarlo erró su objetivo, y Mika la mató con un solo tajo de su espada. Decepcionados por el resultado, los otros vampiros comenzaron a irse. Mika les dijo que deseaba quedarse atrás y que tenía la intención de visitar el castillo de Lord Crowley con algunos vampiros de bajo rango. Mientras tanto, Guren y el escuadrón habían llegado a una azotea, pero después de ver a los rehenes, se dio cuenta de que estaban siendo atraídos a una trampa. Les dijo que su prioridad era mantenerse con vida hasta que las fuerzas de respaldo se unieran a su escuadrón para la próxima misión, y que solo debían servir como una mera distracción. Mientras los equipos se dispersaban, Yoichi vio a Crowley en su ventana. Con la oportunidad de acabar con él, desató una bestia en su ventana que provocó una explosión y abrió un gran agujero en la pared. Sin embargo, Crowley salió ileso y simplemente lanzó al monstruo lejos.
Al darse cuenta de esto, Guren se preguntó si sus planes para liberar a los soldados tendrían éxito. Cuando Shinya sugirió que abandonaran a los rehenes y huyeran para salvar sus vidas, Kairu le dijo que no se iría hasta que todos los soldados fueran liberados. Así que, después de unos minutos, el escuadrón se separó en 2 equipos y estaban listos para su nueva misión. Mientras esperaban la señal, una explosión sacudió el edificio frente a ellos. Al mismo tiempo, Guren cortó a un vampiro y cortó a otro, mientras Mito destruyó uno con un puñetazo, y Yuri acabó con 2 de ellos. Pero a medida que más vampiros corrían hacia ellos, Goshi comenzó a liberar un humo que causó una ilusión y creó cientos de otros soldados. Con los vampiros encantados por esta ilusión, Guren y su equipo pasaron corriendo, mientras Narumi empezaba a liberar a los soldados. Cuando Guren voló hacia Crowley buscando distraerlo de los rehenes, Crowley desvió su espada. Así que Guren lanzó explosivos malditos que le explotaron en la cara, pero atrapó su mano y cuando Shinya apareció ante él, lanzó a Guren hacia él, estrellándolos a ambos dentro. Con sus comandantes atrapados en el edificio, Kairu sugirió que los rescataran, por lo que los demás estuvieron de acuerdo. Dentro del edificio, mientras Guren y Shinya intentaban recuperarse del choque, Crowley apareció ante ellos. Elogió su valentía, pero prometió aplastarlos como insectos. Antes de mucho, Guren comenzó a atacarlo con golpes implacables, pero Crowley leyó fácilmente sus movimientos. Cuando Shinya intentó dispararle, una dama lo golpeó con su látigo, pero Guren no se rindió, así que voló alto para matarlo, pero él solo lo empujó. Decidido a aniquilarlo, Guren invocó el poder de su espada mientras Shinya le disparaba, pero él cortó ambos ataques y quemó a Shinya con una llama. Por suerte, lograron escapar, y mientras corrían por un pasillo, Crowley corrió para hacerles caer. Entonces Shinya lanzó unos cuantos ataques, pero él lo derrotó y esquivó el último. Mientras comenzaban a apresurarse por un pasillo, Crowley atravesó la pared antes de ellos y golpeó la espada de Guren. Cuando intentó atacar, el vampiro lo empaló y lo llamó su marioneta. Mientras sacaba su espada, lo agarró diciendo que tenía la intención de mantenerlo como su muñeca. De repente, Kairu surgió del suelo buscando acabar con él, pero él simplemente bloqueó y trató de terminar con él. Por suerte, Kimizuki lo salvó, permitiendo a Yoichi disparar flechas, mientras Mitsuba desataba una llama a su alrededor. Pero cuando Kairu intentó acabar con él, puso a Guren en su camino, haciendo que se detuviera. Sin embargo, Kairu no se rendiría, así que convocó sus espadas en llamas y las lanzó, pero fueron derribadas por las chicas. Cuando Kairu se lanzó hacia adelante, bloqueó un golpe, pero fue atrapado por un látigo y levantado de inmediato. Cuando intentaron acabar con él, Shinoa lo protegió, pero ambos fueron arrojados al suelo. Al darse cuenta de que estaban sin esperanza, Shinoa sugirió que huyeran, así que Yoichi lanzó flechas contra ellos, mientras Mitsuba lanzaba una poderosa llama, pero la vencieron al instante. Desesperado por salvar a Guren, Kairu intentó desafiarlos, pero Kimizuki lo contuvo. Sin embargo, Crowley quería provocarlos, así que lo lanzó contra la pared. Cuando Kairu intentó rescatarlo una vez más, Shinya lo detuvo y le dijo que tenían que escapar de inmediato. Sin embargo, Kairu no escuchó y comenzó a correr, pero fue retenido nuevamente. Entonces, Shinya lo agarró y todos empezaron a huir. Con la esperanza de capturar a Kairu, los vampiros intentaron correr tras ellos, pero una llama apareció ante sus ojos y se dieron cuenta de que estaban atrapados en una ilusión mágica. Mientras Crowley esquivaba kunais, golpeó a Goshi y evadió fácilmente el ataque de Mito antes de agarrar su pierna y lanzarla hacia Shigir. Al darse cuenta de que no tenían esperanza, Guren le dijo a su equipo que lo abandonara, pero Yuri le dijo que quiere quedarse a su lado para siempre. Cuando Crowley comenzó a patear a Guren, él gritó para que escaparan ya que nunca podría ser rescatado. Sin embargo, Goshi decidió intentar un último truco. Al golpear el suelo, la lava comenzó a fluir, pero habiendo visto suficiente, Crowley desató un poderoso tajo que destruyó las paredes y rompió la ilusión. Cuando el equipo llegó a un sitio abandonado, Shinya arrojó a Kairu al suelo enfadado por su comportamiento imprudente en el castillo. Sin embargo, Kairu no sabía cuándo detenerse y comenzó a exigir que rescataran a Guren de inmediato, pero Shinoa le dijo que tenían que continuar con su misión, ya que era su única esperanza de ganar la guerra. En ese momento el equipo de Guren llegó, por lo que Shinya les dijo que debían reunirse con los otros escuadrones en unas pocas horas y continuar con su próxima misión, pero Kairu les dijo que su única misión era rescatar a Guren. Mientras se alejaba tambaleándose, roto y traicionado, decidió contarles su historia. Después de escapar del mundo de los vampiros, Guren lo había encontrado y había cuidado de él como si fuera de su familia. Le había dicho que lo consideraba especial y que quería que canalizara su ira en matar vampiros. Kairu le dijo al equipo que nunca podría abandonar a Guren. Mientras sacaba sus pastillas, Shinoa pronto se dio cuenta de lo que intentaba hacer. Cuando trató de arrebatárselas, Kairu las mantuvo fuera de su alcance y se tragó 2 de ellas. Shinoa le dijo que las píldoras lo acabarían, y Mitsuba intentó forzarlo a vomitarlas, pero Kairu se negó y les dijo que estaba decidido a volverse poderoso. Poco después, comenzó a toser salsa de tomate, así que Shinya ordenó a los equipos que se alejaran. Cuando los chicos intentaron sujetarlo, los lanzó a un lado y mientras comenzaba a gritar, se desmayó en el suelo. Mientras tanto, Mika y algunos vampiros llegaron al castillo de Crowley.
Después de sentir la presencia de un humano, Mika empaló al vampiro frente a él, buscando mantener el paradero de Kaoru lejos de ellos. Cuando los demás lo rodearon, mató a uno y destruyó a los demás, causando que el suelo estallara a su alrededor. Dentro del mundo espiritual, Kaoru comenzó a pedirle a Asuramaru sus poderes, diciéndole que necesitaba salvar a Guren y que estaba dispuesto a intercambiar su alma por el diablo. Sin embargo, Asuramaru le dijo que las pastillas eran demasiado fuertes y que sus poderes adicionales causarían que él explotara. Pero incluso entonces a Kaoru no le importaba nada de eso y continuó rogando por sus poderes. Habiendo tenido suficiente, ella decidió decirle que él ya estaba muerto y que ya no tenía más uso para sus poderes. Cuando Kaoru se preguntó si estaba en el más allá, ella le dijo que todavía estaba en su mundo espiritual y que los ángeles estaban decididos a mantenerlo vivo. Al oír un sonido, Kaoru miró hacia atrás y vio una trompeta caída. Desesperado por el poder, comenzó a arrastrarse hacia ella, pero ella lo detuvo. Ella le dijo que la trompeta era malvada y que podía tomar control de su mente, pero Kaoru estaba empeñado en obtener poder, así que comenzó a acercarse a ella, encantado por su vista. Cuando intentó tocarla, ella le agarró la mano y le atravesó el corazón por ser demasiado terco. Sin embargo, Kaoru se mantuvo decidido y le gritó que le diera sus poderes. Entonces, ella le dijo que le concedería habilidades especiales por unos minutos, pero que luego tomaría posesión de su cuerpo. Inmediatamente, Kaoru se despertó en el mundo real. Al ver a sus amigos a su alrededor, les dijo que iba a salvar a Guren. Así que voló por la ventana y comenzó a correr por la calle antes de saltar al castillo. Al romper una ventana se lanzó hacia Guren, pero Crowley lo detuvo en seco y se preguntó cómo se volvió poderoso de nuevo antes de saltar y convocar sus espadas llameantes. Para equilibrar la batalla, Crowley extrajo poder de su arma y lanzó un viento hacia él, pero cuando vino volando lo bloqueó y lo derribó antes de golpearlo contra la pared. Sin embargo, Kaoru se lanzó nuevamente y Crowley apartó su espada, pero Guren apareció antes de que pudiera acabar con él. Le dijo a Kaoru que huyera, pero el idiota no sabía cuándo detenerse. Mientras se preguntaba por qué no podía derrotar a Crowley después de recibir el poder de Asuramaru, Crowley le dijo que los humanos eran simplemente su proveedor de energía y que los vampiros seguirían siendo los reyes del mundo. Enfurecido por sus palabras, Kaoru voló hacia él y comenzó otro ataque como un maníaco descontrolado, pero Crowley lo apartó de una patada y las damas sujetaron a Guren. Gritó para que Kaoru huyera, pero el idiota tenía un deseo de muerte y estaba empeñado en luchar hasta el final. Cuando atacó a Crowley una vez más, lo golpeó. Al darse cuenta de que no tenía esperanzas, Kaoru invocó a Asuramaru para obtener más poderes, y mientras dibujos místicos se extendían por su cuerpo, un cuerno apareció en su cabeza, pero un ataúd apareció ante sus ojos y vio dos ojos brillantes dentro. Cuando Kimizuki saltó al salón, se dio cuenta de que Kaoru se estaba convirtiendo en un demonio. Entonces corrió hacia él y después de agarrarlo, lo lanzó hacia el ataúd donde un monstruo lo devoró. En ese instante se abrió un agujero en el suelo y emergieron dos monstruos para distraerlos. Con Kaoru rescatado una vez más, el equipo comenzó a correr hacia su próximo destino. Mientras tanto, en la ciudad, Mika descubrió que el ejército de vampiros se dirigía hacia el castillo de Lord Crowley y se preguntó si volvería a ver a Kaoru, pero justo en ese momento vio al equipo corriendo hacia él y vio a Kaoru entre ellos. Cuando Shinya vio a Mika, le dijo a su escuadrón que lo aniquilara antes de que otros vampiros descubrieran su paradero. Mika empezó a acercarse a ellos y mientras reunía poder en su espada, avanzó. Al blandir su espada, Narumi protegió el ataque, pero Mika se abrió paso a través de los soldados antes de volar por el aire y abrirse camino entre las fuerzas como un hombre en una misión. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara en un denso humo, y Goshi comenzó a lanzar un hechizo de ilusión, haciendo que empezara a derretirse. Sin embargo, Mika logró abrirse paso a la fuerza, y al saltar en el aire, Yuri decidió detenerlo. Pero él rompió su espada y fue empalado con kunais antes de ser derribado al suelo de una patada. Cuando los soldados se apresuraron para acabar con él, vio a Kaoru y fue revivido. Así que mató a un grupo y comenzó a masacrar a los demás con un asalto furioso e implacable, como un demonio salido del infierno. A medida que se debilitaba y mareaba, comenzaron a cortarlo, pero continuó, decidido a llegar al otro lado. Sin embargo, Mitsuba apareció ante sus ojos, pero él golpeó su espada y la apartó. Mientras Shinoa bloqueaba su espada, intentó decirle que eran amigos de Kaoru, pero él la empujó a un lado y se agarró de las manos con Kimizuki antes de embestir su cabeza. De repente, Shinya lo apuñaló por la espalda y estaba listo para acabarlo, pero un monstruo lo apartó del camino de la guadaña de Shinoa. Cuando Shinoa le dijo a Mika que llevara a Kaoru a un lugar seguro, los soldados se prepararon para atacarlos. Pero ella los detuvo con su llama mientras Mitsuba desataba la suya. Shinoa le dijo a Mika que huyera y abrió un camino frente a ellos, permitiendo que Mika escapara con Kaoru. Sin embargo, un soldado la derribó e intentó acabar con ella, pero Narumi la protegió. Con el escuadrón aún en caos, descubrieron que nuevos vampiros descendían hacia ellos. Al aterrizar, los vampiros comenzaron a matarlos, pero Shinoa salvó a Narumi de su destino.
Ante sus ojos, Endo fue asesinado por un vampiro, y cuando Kageyama vengó su muerte, fue asesinado por otro vampiro. Enojado por la escena, Narumi intentó unirse a la pelea, pero Shinya lo detuvo y le dijo que no sobrevivirían a la batalla. Al mismo tiempo, más vampiros comenzaron a descender de las aeronaves. Mientras Shinya atacaba a un vampiro, gritó al escuadrón que se dirigieran a la instalación más cercana antes de bloquear a otro vampiro y acabar con él, así que ellos salieron corriendo. Sin embargo, Narumi estaba paralizado por el miedo al ver a sus camaradas muertos. Entonces Shinya lo golpeó para devolverle el sentido y comenzaron a correr juntos. Mientras tanto, Mika se tambaleaba, sediento y agotado, perdiendo salsa de tomate. Mientras caía de agotamiento, se dio cuenta de que sus heridas no estaban sanando, por lo que buscó un poco de jugo extra, pero descubrió que no quedaba nada. Cuando intentó despertar a Kaoru, notó que algunos niños se escondían en el viejo centro comercial frente a él. Así que se abrió paso a la fuerza y atrapó la garganta del chico antes de derribarlo, sediento y desesperado por su jugo. Pero cuando intentó tomar un bocado, el chico lo llamó monstruo, haciendo que recuperara el sentido. Aprovechando su oportunidad, el pobre chico salió corriendo aterrorizado. Después de un momento, Mika comenzó a llevar a Kaoru al centro comercial, y con Mika a salvo, decidió esconderse. Mientras tanto, en el mundo espiritual de Kaoru, Azuramaru le dijo que había estado inconsciente durante varias horas. Sin embargo, solo estaba preocupado por sus amigos y se preguntó si logró rescatar a Guren. Azuramaru le dijo que solo podía ver a través de sus ojos y no podía garantizar que sus amigos estuvieran a salvo. En ese momento, Kaoru despertó al mundo real. Cuando vio a Mika en la oscuridad, sacó su espada y se acercó cuidadosamente a él. Sin embargo, Mika saltó hacia él y al golpear su espada lo derribó, pidiendo un poco de su jugo. Al darse cuenta de que Mika estaba sufriendo, Kaoru se ofreció, pero Mika se alejó rápidamente. Cuando comenzó a toser la salsa, Kaoru intentó ayudarlo, pero le dijo que se mantuviera alejado porque aún tenía sed de su jugo. Sin embargo, Kaoru le dijo que estaba dispuesto a compartirlo, así que lo acercó y le dijo que quería acabar con su dolor. Mika le dijo que nunca había bebido jugo humano, ya que eso lo detendría de envejecer y lo dejaría como un vampiro para siempre. Sin embargo, cuando Kaoru intentó persuadirlo, Mika le dijo que tenía miedo de que tomar el jugo lo convirtiera en un monstruo. Kaoru le dijo que no quería perderlo y estaba dispuesto a ofrecerle su jugo, así que agarró su espada y le mostró un corte, y su jugo comenzó a gotear al suelo. Sabiendo que Mika no podría resistirlo, se lanzó hacia Kaoru y comenzó a beber su jugo. Cuando terminó, sus ojos se volvieron rojos, completando su transición a un vampiro inmortal. Esa noche, mientras caminaban por la ciudad, Kaoru se preguntó si sabía el paradero de su equipo, pero Mika le dijo que los abandonara y que solo lo estaban manipulando para sus guerras. Sin embargo, Kaoru estaba decidido a encontrarlos, así que comenzó a irse, pero Mika lo detuvo con su espada y amenazó con matarlo. Sin embargo, Kaoru le dijo que no podía abandonar a su equipo ya que se habían convertido en su nueva familia. Al escuchar estas palabras, Mika decidió decirle que su equipo se había dirigido a su instalación más cercana y le ofreció unirse a él para rescatarlos. Poco después, comenzaron a conducir hacia su nuevo destino. Entonces, Mika reveló que los humanos y los vampiros querían capturarlo por sus habilidades especiales, revelando que estaban realizando experimentos humanos para crear el guantelete de Thanos y eliminar a la mitad de la población. Con la esperanza de mantenerlo a salvo, Mika sugirió que huyeran, pero Kaoru le dijo que ningún lugar sería seguro para ellos. Mientras tanto, en la nueva instalación, el escuadrón descubrió que el sitio estaba vacío y se preguntaron si las fuerzas de apoyo habían sido masacradas. Poco después, Mito llegó con una carta para Shinya. Después de leerlo, le dijo al escuadrón que les han ordenado esperar unas horas, pero los soldados se entristecieron por la noticia, así que Yanao abofeteó a Shinoa y la culpó por permitir que sus compañeros fueran asesinados en la batalla, ya que había protegido a Mika sobre los otros equipos. Pero cuando sacó su espada para matarla, Iwasaki la detuvo, entonces Narumi se ofreció a matarla en su lugar. Sin embargo, Shinya les dijo que no tenían autoridad para ejecutar a nadie, sino que simplemente debían esperar a que llegaran los refuerzos. Después de escuchar suficiente, Narumi comenzó a irse y le dijo al escuadrón que planea rescatar a Guren. Con la esperanza de tener éxito, algunos soldados decidieron seguirlo para apoyarlo. Mientras tanto, en la ciudad, un nuevo vampiro comenzó a golpear a Guren. Cuando terminó, lo arrojó al suelo y continuó golpeándolo, exigiendo saber dónde se escondía su escuadrón. Cuando Guren se desmayó, se encontró en su mundo espiritual, y un demonio ardiente apareció ante sus ojos. Ella le dijo que estaba dispuesta a darle sus poderes y lo liberaría de los vampiros. Entonces la aceptó, dándose cuenta de que era su única esperanza para sobrevivir. En ese instante, atrapó el pie del vampiro y lo mató instantáneamente. Cuando su demonio apareció detrás de él, Guren se preparó para la batalla, pero los vampiros le tenían miedo. Sin embargo, cuando la reina Krul se acercó, él se abalanzó sobre ella, pero ella lo lanzó hacia atrás y lo estrelló contra una roca. Ella le preguntó dónde se escondían las fuerzas, así que él le dijo que estaban en una instalación lejana. Decidida a llegar al lugar, ella ordenó a su ejército que partiera de inmediato. Al mismo tiempo, varios aviones comenzaron a dirigirse hacia el equipo.
Confundiéndolos con vampiros, Yoichi tensó su arco y estaba listo para acabar con ellos, pero Shinya le dijo que pertenecían a las fuerzas Hiiragi. No pasó mucho tiempo antes de que los aviones aterrizaran y Kureto se presentara ante el escuadrón. Les agradeció por sus esfuerzos en la guerra y les dijo que su ejército terminaría con los vampiros. Cuando se preguntó si Guren estaba muerto, Shinya les dijo que había sido capturado por los vampiros y que habían fallado en sus intentos de rescatarlo. Bajo la orden de Kureto, un contenedor misterioso fue descargado de un avión. Shinya pensó que Kureto tenía malas intenciones, así que convocó su arma para intentar detenerlo, pero su asistente lo amenazó con matarlo. Sin embargo, Narumi decidió desafiar a Kureto, pero sus compañeros rápidamente lo sujetaron. Con el contenedor preparado, Kureto ordenó que el escuadrón fuera eliminado. Instantáneamente, lanzas emergieron del contenedor. Mientras lanzaban en Narumi, él convocó su escudo, pero al destruirlo, logró repelerlos. Sin embargo, descubrió que todos sus compañeros de equipo habían sido atravesados. A medida que más lanzas atravesaban a Iwasaki, la ira de Narumi comenzó a crecer y empezó a correr hacia Kureto, pero cuando comenzó a atacar en un ataque de ira, Kureto esquivó fácilmente, y al empujarlo hacia atrás las lanzas intentaron acabar con él, pero fue salvado por Kimizuki. Desesperado por detener a Kureto, Yoichi lanzó flechas hacia él, pero no resultaron efectivas. Con Shinoa apareciendo para defender a su equipo, Kureto decidió eliminarla, pero Kairu la salvó justo a tiempo. Cuando Mika llegó, sugirió que se fueran de inmediato, pero Kairu decidió enfrentar a Kureto. Con las cadenas listas para atacar una vez más, Yoichi decidió destruir el contenedor, pero las cadenas bloquearon sus flechas. Al darse cuenta de que estaban sin esperanza, comenzaron a huir, pero pronto descubrieron que un ejército de vampiros se dirigía hacia ellos. En poco tiempo, comenzaron a apresurarse hacia adelante, por lo que Kureto dirigió a su ejército para atacarlos. Con el escuadrón atrapado entre ambas fuerzas, Shinya se ofreció a crear un camino para todos. Entonces Kairu mató a un vampiro mientras Mika empalaba a otro, pero cuando Kairu atravesó el ejército encontró a Guren frente a él. Sin embargo, cuando Guren intentó partirlo por la mitad, Mika bloqueó su espada, pero lo empujó y casi lo cortó. Volvieron a chocar y lanzó a Mika al suelo. Guren se preguntó si se había vuelto débil, así que corrió hacia él, y cuando sus espadas chocaron, Guren golpeó con una fuerza impresionante y lo pateó hacia Kairu. Cuando Kureto le dijo que desatara sus habilidades, Guren liberó poder en su espada, y pasando junto a Kairu, mató a los soldados delante de él y comenzó a matar a todos a la vista mientras las lanzas drenaban su energía. En ese momento, el contenedor explotó con un viento poderoso y un ángel apareció ante sus ojos. Mientras comenzaba a tocar una trompeta, las nubes se oscurecieron y estacas gigantes surgieron del suelo. A la orden de Kureto, cadenas ataron al ángel con un hechizo. Pero cuando Kimizuki se dio cuenta de que el ángel era su hermana, corrió hacia ella, pero Guren lo atravesó con una lanza. Enfurecido por la vista, Kiru lanzó un golpe hacia él, pero desapareció. Aún así, lo siguió con otro ataque. Mika intentó acercarse sigilosamente, pero Guren lo bloqueó y lo pateó al suelo. Con esta distracción, Kiru blandió su espada, pero se dio cuenta de que no podía acabar con él. Intentó hablar con Guren para que volviera en sí, pero lo apuñaló al instante. Al mismo tiempo, la oscuridad brotó del ángel y al elevarse muy alto se transformó en una bestia monstruosa. Satisfecho con su éxito, el asistente de Kureto lanzó agujas hacia ella, y a medida que una extraña bola crecía de ella, se dispersó por el suelo y se transformó en monstruos menores. En ese instante, los monstruos comenzaron a masacrar a los vampiros y devorar a los soldados. Shinoa sugirió que todos se retiraran, pero Kimizuki empujó a Yoichi a un lado y comenzó a caminar hacia el monstruo, antes de caer por su herida. Al mismo tiempo, Mika cortó al monstruo frente a él y comenzó a mover a Kiru a un lugar seguro. Pero Kiru se soltó y le dijo que no abandonaría a su equipo. De repente, un monstruo atacó a Mika y lo empujó al suelo antes de que Kiru lo matara. Sin embargo, cuando descubrieron que la herida de Mika no se curaba, Mika le dijo a Kiru que lo abandonara, pero Kiru le dijo que preferiría abrazar el suelo. Al pronunciar estas palabras, tomó su espada y atravesó su corazón. Cuando despertó en el mundo espiritual, Asuramaru le dijo que sus poderes no podían derrotar al monstruo, así que le dijo que tenía la intención de utilizar los poderes de los ángeles. Cuando tomó la trompeta, una llama poderosa se elevó al cielo, y cuando apareció en las llamas, extrañas ramas salieron de él. Con sus planes a punto de arruinarse, Kureto ordenó a sus soldados eliminar a Kiru, así que empezaron a correr hacia él, y el monstruo lanzó un fuerte viento hacia él. Pero Kiru no resultó herido, y cuando desató una ola de sal, esta derritió a los monstruos instantáneamente. Cuando el monstruo lanzó otro viento feroz, se desvaneció en la sal. Entonces Kiru invocó una lanza y empezó a correr, pero cuando el monstruo atravesó su defensa, se protegió. Él empezó a correr de nuevo, y después de esquivar su vómito, comenzó a cortarlo y lo atrapó en círculos místicos antes de convertirlo en sal y vencerlo. Cuando los cielos se despejaron, Kureto empezó a cargar hacia Kiru, así que chocaron espadas, pero él lo empujó con una fuerza que lo hizo tambalearse. Agotado por la batalla, Kiru se desmayó en el suelo, así que Krul le dijo a Mika que lo rescatara.
Sin embargo, ella lo jaló instantáneamente hacia atrás y esquivó el ataque de Krull antes de saltar sobre él y romperle el cuello. Sin embargo, Ferid apareció detrás de ella y comenzó a succionar profundamente su jugo hasta que se desmayó. Con Krull inconsciente, Ferid les dijo a los vampiros restantes que él era su nuevo señor y que tomaría el mando del mundo vampírico. Al mismo tiempo, Narumi apareció ante Guren y convocó una gran muralla para proteger a Kiru. Para cuando Kureto atravesó la muralla, se dio cuenta de que el equipo había huido lejos. Poco después, 3 soldados los rodearon mientras Shinoa intentaba proteger a todos. Cuando intentaron atacarla, un viento poderoso los apartó y Mika apareció ante ella. Él se ofreció a guiar el camino, así que el equipo lo siguió con la esperanza de encontrar la paz que habían estado buscando desde que eran niños. Mira este próximo video. Hasta la próxima, mis compañeros legendarios maestros de la trama.